Suscríbete a La Panterita. Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba, Francisco López, Germán Cafa y Carlos Quise. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Carlos Quise? Muy bien, cordiales saludos a todos. ¿Tenés con la boca o qué es lo que tenés? Me atragenté con lo que me dijo. Muy bien, Arturo, buen día para todos. Vamos a dejar ahí, ¿no? ¿Qué tal? Señor, buenos días, saludos para todos. ¿Qué tal, Pancho? Hola, Arturo, saludos para todos, buen día. Darío. Buen día, señor, saludos a todos. ¿Cómo te va, Felipe? Buen día, Arturo, ¿cómo está? Saludos a los compañeros y a toda la audiencia. 2 de mayo, gran momento, y ahora Olimpia, contanos. Sí, bueno, uno justamente quería encontrarse en esta situación a lo largo del campeonato. Siempre peleamos, siempre competimos para poder llegar a esta instancia. Evidentemente que hay una distancia considerable, importante, ¿verdad?, de Olimpia sobre nosotros, pero bueno, sobre todo pensando en el espectáculo, en todo lo que se puede vivir, sabiendo que con una victoria nos acercamos más y bueno, una semana importante ante un rival demasiado importante y puntero del campeonato, así que la expectativa es muy buena para poder hacer bien las cosas. ¿Cómo consolidaste el grupo, Felipe? Contanos, con Felipe Jiménez, técnico del 2. ¿Cómo, Arturo? ¿Cómo consolidaste el grupo? Porque es difícil mantenerse y lo estás logrando. Sí, bueno, un trabajo de convencimiento a los chicos, ¿verdad?, de que se puede, de que evidentemente las oportunidades hay que aprovecharla. Como se dice, nunca nos casamos con nadie, nunca le regalamos la posición a nadie, eso lo entendieron muy bien. Y eso depende mucho del material humano que uno cuenta, ¿verdad?, del grupo. Por eso es muy importante el grupo que manejamos, porque siempre entendió esa idea, ¿verdad? Siempre entendió que había que prepararse, que había que trabajar bien la semana. Para nosotros la semana es demasiado importante de acuerdo al partido que se viene. Entonces, en ese sentido, ellos siempre fueron muy disciplinados, siempre fueron muy leales a la hora de trabajar, de poder sobre todo esperar su oportunidad y aprovechar. Y porque mucho se dijo que siempre se hablaba de que por ahí no llegábamos o no íbamos a caer, y en ese sentido siempre el equipo, desde que inició el torneo, peleó el campeonato, ¿verdad? En un momento dado estuvimos punteros a lo largo del torneo. Evidentemente que tuvimos altibajos porque de repente es joven, hay lesiones, hay muchas cuestiones, muchos viajes de por medio que evidentemente que se resiente, ¿verdad? Pero la variante, la convicción del grupo, sobre todo que le hicimos creer que cada uno podía jugar y aprovechar, y eso a lo largo del torneo lo hicieron cada uno, ¿verdad? Entonces creo que nos llega con estas 3 fechas últimas en un buen momento, donde tenemos que también aprovechar. Y sabíamos que teníamos finales contra Libertad, que eran las últimas 5 fechas, contra Mediano, una final más, y este domingo otra vez una final más, así que lo bueno es que nos agarra, como digo, en el último tramo, sabiendo que nadie no nos va a quitar esa ilusión que tenemos, y mientras la matemática de nosotros vamos a pelear hasta el final, ¿no? ¿Con qué disponer del jugador y quiénes no para el partido ante Olimpia, Felipe? Contanos. Sí, la misma base. Nosotros tenemos un plantel muy joven y venimos trabajando siempre con un plantel que se prepara de la mejor manera. Terminado el partido de Trinidense, nosotros volvimos rápido para también tratar de recuperar el desgaste del partido, el viaje, prepararnos de la mejor manera aquí en Pedro Juan, sabiendo que contamos con
la mayoría del plantel para poder encarar ese partido muy importante del domingo. Felipe, ¿cómo te va? Te mando un abrazo y obviamente felicidades por esta gran campaña que vienen haciendo. ¿Consideras eso que marcabas, lo del plantel joven, lo de jugadores que de repente buscan esas segundas oportunidades? Es cierto, son jóvenes, pero hay algunos que ya son experimentados, pero que están buscando ser protagonistas y tienen ese hambre de triunfo. ¿Consideras eso como un factor demasiado importante? ¿Pensás que si hubieses tenido jugadores más experimentados, de mayor trayectoria, de repente mayor renombre, hubiese sido más complicado consolidar el grupo? Sí, uno piensa justamente las dos posturas, ¿verdad? Por momentos sentíamos que uno pone a analizar partidos o puntos que dejamos en el camino y por ahí faltó un poquito más de experiencia o de manejar los tiempos, porque el promedio de edad de nuestro equipo es muy bajo y la gente que es grande también seguía haciendo su primera arma en primera división. Es decir, César Castro y Pedro Sosa tienen 31 años, pero ellos nunca habían vivido la experiencia de primera división, ¿verdad? Entonces tenían experiencia en el ascenso. Entonces eso, lo de la primera división, por más que ellos ya superaban la edad de 30 años, para ellos era algo nuevo también, ¿verdad? Entonces es como que toda esta situación de otra forma, vamos a decirle, va generando expectativas en ellos y para todo, ¿verdad? Entonces, y en eso nosotros teníamos que encontrarle el equilibrio, el punto de inyección para que nosotros realmente podamos manejar los partidos. Yo creo que hoy en día nos lamentamos con puntos que dejamos escapar por el camino y con todo eso el equipo igual siempre realmente se mostró muy competitivo, muy bien, y yo creo que sobre todo también eso les enseñó, ¿verdad? Eso muchas veces hablamos, no tienen por qué ponerse la mochila que le corresponde a los demás, ¿verdad? Había partidos que ellos querían tomar el protagonismo y ponerse la mochila que le corresponde a los que ganan $100,000, a los que ganan $50,000, a los que realmente tienen que rendir cuenta de su presupuesto y de su plantel, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué ponernos la mochila de los demás, y eso ellos fueron aprendiendo a lo largo del torneo, y bueno, en este momento ya es como que en ese sentido ya dejaron de autopresionarse, dejaron de trabajar sobre esa situación, y hoy en día la agarra ya mucho más con un aprendizaje mejor, y sobre todo también, como le decía yo, que disfruten más el juego, más el partido, sabiendo que venimos haciendo bien las cosas a lo largo del año y que este lugar en el que estamos ellos se lo tienen bien merecido, y a partir de ahí ellos fueron creciendo también mucho más, ¿verdad? Y después el tema evidentemente que es muy relativo, ¿verdad? Nosotros siempre queremos contar con jugadores específicos, con gente de experiencia, de trayectoria, ¿verdad? A veces presupuestariamente también nos impide poder contratar justamente de esa forma, o sobre todo el jugador en las ofertas que tiene prioriza la cercanía o prioriza su familia, los estudios de los chicos. Entonces es como que siempre estamos remando de atrás en cuanto a poder contratar a un jugador, ¿verdad? Entonces hay muchas situaciones que se presentan para que nosotros podamos conformar un plantel como queríamos, o de repente algunos jugadores decidieron por otros clubes, y bueno, y a veces las cosas suceden por algo, ¿verdad? Y eso me pone contento, que con nuestras armas, con un plantel por ahí con no muchos nombres, estamos en esta situación. Eso demuestra que hay trabajo, que hay unión, que hay unidad, que hay un grupo consolidado. Verá finalmente, Felipe, que tu gestión consolida lo que es la capacidad del técnico paraguayo, hace hincapié de los técnicos extranjeros. No, evidentemente que todo lo que estamos haciendo, falta todavía que termine el torneo, pero realmente
me siento que represento a un grupo de entrenadores paraguayos que por ahí no tienen voz o en este momento no tienen cabida, ¿verdad? Y sé que hay un montón de gente capacitada y bueno, y es un mensaje más o menos de que aquí estamos, ¿verdad? De que realmente se tienen que aprovechar las oportunidades y nada más eso, ¿verdad? Que queremos lo mejor para nuestro fútbol, para nuestra selección y un poco también ser la voz y estar presente para sobre todo ir ganando terreno, ir ganando lugar, pero siempre haciendo bien las cosas, siempre trabajando de la forma más correcta, la forma más honesta posible y creciendo nosotros como profesionales y dando espacio a todos. Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguiremos charlando a espera del partido el domingo. Gracias, Felipe, muy amable. Gracias. No, gracias a usted, Arturo. Un saludo a todos. Gracias, Felipe Jiménez. Tus electrodomésticos deben ser Dan, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa Distribuye Globo S.A. Abracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Abracur, el antigripal ideal para todo pronóstico. Ayer hablamos con Hugo Romero en menos de una hora, casi 1000 boletas vendidas de entrada ayer. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce arcoíris, sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Explotó el mayor pozo del país con 2.300 millones de guaraníes. El cartón número 926.345 se ganó 2.300 millones y es el nuevo poderoso millonario. Cenetel por de cambiarse por emoji. Más adelante, Víctor Villar, la conferencia Alfaro. ¿Cómo te va, Dorentice? ¿Cómo andás? Comandante, muy buen día, un saludo a toda la audiencia. Comandante, hoy miércoles, nuevamente, el clásico de la semana, descuentos reales, descuentos hasta el 50% con todas las formas de pago. Noviembre, mes aniversario, cumplimos 119 años este lunes, y el domingo hicimos la previa, comandante, con una catedral running, éxito total, superando todas las expectativas, así que contentos. Y por todo el mes de noviembre también lanzamos esta promo donde cumplimos 119 años de amor y cuidado para nuestros clientes, donde los clientes a partir del 1 de noviembre hasta el 30, las compras a partir de 50.000 guaraníes ya generan cupones electrónicos, y tenemos en esta ocasión, comandante, 60 premios para nuestros clientes, de los cuales tenemos 10 aguinaldos, 10 vales de combustible, 10 vales de supermercado, 20 vales de farmacia Catedral, todos por valores de 250.000 guaraníes cada uno, y 10 vales de 1.500.000 guaraníes en experiencias Fanback. ¿Qué es Fanback, comandante? Son experiencias de regalo donde el cliente va a elegir cómo gastar su vale de 1,5 millones. Puede elegir, por ejemplo, en estadías, en hoteles exclusivos, en spa, en gimnasio, en restaurantes, en miles de tiendas. Cada cliente va a elegir, cada ganador va a elegir cómo gastar sus premios. Son 60 premios para 60 ganadores que vamos a estar sorteando el 2 de diciembre y vamos a conocer a los flamantes ganadores, comandante. Brillante, Eduardo. Y hoy, con los miércoles de descuentos reales en Catedral, ¿qué recomendás, Eduardo? Bueno, comandante, estamos en temporada ya por entrar a lo que es el verano, que viene en este país todos los días son veranos. El sol cada vez está más fuerte y hay que protegerse, ¿verdad? En esta ocasión tenemos, por ejemplo, un producto de la marca Eucerin que viene con factor 50, estoque seco, que hoy miércoles descuentos reales lo puedes llevar con el 40% de descuento, y de 266.000 guaraníes lo lleva por tan solo 159.000 guaraníes. Así que esto es un solo producto que va a encontrar, tenés un montón. Prácticamente todos los productos tienen beneficio hoy, y lo bueno de todo, comandante, que puedes pagar con todas las formas de pago. Brillante, Eduardo, muchísimas gracias. Estar atento y aprovechemos miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral. Un abrazo, Eduardo, gracias. Gracias, comandante, un abrazo y saludo a toda la audiencia. Gracias. Hoy hay Copa Paraguay. Luqueño Libertad, 19-30, atractivo juego. Se sabe que en esta instancia uno es el que pasa en caso de paridad, tanda de penales. Va por la Copa Libertadores, Libertad tiene el cupo ganado. Objetivo directo. Igual Libertad también dentro de este semestre buscará sacarse un poquitito esa mala racha que está teniendo en el torneo local. Es salvar un poquito el semestre. ¿Y vas a hablar, Leo? Yo no creo. Tiene que mejorar. Igual tanda de penal el otro día. A veces estas cositas te pueden ayudar. A lo mejor si llega a ganar la Copa Paraguay, no sé,
va a ser un bálsamo de repente, pero no deja de tapar lo malo que fue la segunda parte del año para Libertad, que incluso con un récord histórico negativo, eso de 6 derrotas consecutivas no se había dado en mucho tiempo, nunca se dio en la historia para Libertad, y que derivó la renuncia de Garnero. Exacto, que salió en la sí, pero es un técnico tricampeón. En resultado a nivel local te van a decir de 4 torneos ganamos 3. No, hablamos de lo que dice Pancho, claro, este semestre. No, y por este semestre, pero en el año, en el balance... ¿Qué año? Claro, el 2024. ¿Por qué se fue Garnero, un título tenemos. ¿Por qué no empieza como Garnero? ¿Por qué no pone sobre la mesa el balance? Porque vio que la ventaja no, que tiene, no, la ventaja que ya tiene no, Luqueño, no había... ya no hay respuesta en el grupo. Algo, ¿verdad? Está topeado el grupo. Se dio cuenta que no llegaba el mensaje. Y la ventaja que tiene Luqueño, que tiene un entrenador que ya sabe jugar esta copa. Y la en el momento que vos insistís, no hay respuesta del grupo y entonces no te queda otra que irte. Y por él mismo hizo. Claro. Sí. Rodrigo, ¿cómo te va, Rodrigo Verdún? Buen día. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Contanos de porcina, los productos, porque indudablemente en todo aparece porcina en lo que tiene que ver para el mercado. Contanos los productos porcina, ¿dónde vamos a encontrar? ¿En qué lugares? Bueno, antes que nada, buenos días, Arturo, para todo y la mesa. Bueno, la porcina, estamos entrando en todo el mercado paraguayo, estamos introduciendo nuestras mejores cadenas en los mejores puntos de venta del país. Entonces nos pueden encontrar, van a encontrarnos a granel, van a encontrarnos también envasado al vacío, que son los productos para evitar la cola en las fiambrerías. Entonces van a poder agarrar y poder probar ya nuestros productos para este combo eliminatoria que se viene, Arturo. Brillante. ¿Y cuáles son los objetivos que la empresa va consiguiendo en todo este tiempo, Rodrigo Verdún, vos como gerente de marketing de porcina? Bueno, arrancamos hace un año, Arturo, como te había comentado la vez pasada, estamos hace un año estamos en el mercado, estamos introduciendo, como te comenté, las mejores cadenas, y bueno, estamos agarrando el consumidor nos está eligiendo por una cuestión ya de sabor, gusto, de probar algo nuevo que está en el mercado, que no se van a arrepentir. Salir un poco de lo tradicional y probar una marca nueva siempre te abre la cabeza para probar unas cosas, Arturo. ¿Y qué es lo que más valora el consumidor de porcina en los productos? Contanos, Rodrigo Verdún. Precio-calidad, Arturo. Estamos en un buen precio, siempre cuidando los bolsillos de toda la familia paraguaya. Estamos en buen precio, estamos con una excelente calidad, entonces estamos ingresando al mercado gracias a esa fortaleza. Bueno, indudablemente cuando hablamos de porcina la gente sabe, quisiera agregar algo más, está pasando un muy buen momento con todos los productos porcina. ¿Qué más, Rodrigo, podemos arreglar a esta entrevista? Agregar, digo. Nada, que aprovechen esto para la gente que no va a poder siquiera a las canchas, que prendan su parrilla, que vean la victoria de la albirroja y que prendan con productos la porcina y el patrón, Arturo. Brillante, brillante. Muchísimas gracias, Rodrigo Calasi, sea Victoria Paraguaya. Gracias, Rodrigo. Gracias, Arturo. Saludos a la mesa. Gracias, Rodrigo Verdún, gerente de marketing de porcina. Lo de Libertad estamos hablando. Sí. ¿Y quién va a ser el técnico? Y hasta fin de año va... No, eso ya se sabe. Mi pregunta es quién va a ser el técnico, extranjero, paraguayo. Los miércoles son de Farmacia Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todos los canales de venta y con todas las formas de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos que cuidarte. Se Rolo en el arco ya no vamos a Martín Silva. No, sí, ya no. Está. El Cristian Rivero parece que tampoco. Hay que verlo. Si hablamos los más experimentados, arranca desde el arco. Los que tienen trato especial. Pero yo creo que comenzando del arco no vamos. Tiene que haber un recambio general en Libertad. Bastante, tienen por medio de edad muy alto, jugadores que para mí ya cumplieron un ciclo y necesita Libertad. ¿Y los jóvenes por qué no? Hay jóvenes. Va a volver Alcaraz, sí. Adrián. Hay muchos préstamos. Que está en préstamo. No sé qué va a pasar con Gustavo Aguilar, que no tuvo una buena temporada. Que llegó como... Que los otros clubes rindió muy bien, sí. pero Libertad... No le vio en Libertad en defensa. La defensa, en defensa también. Sí. Es pobre, para lo que es cierto. Antes frágil Barbosa le daba mucho, sí, ahí tiene que ver. No sé si salió Barbosa tocar un poquito. Necesita un recambio. Sí, tenés jugadores grandes que no juegan, o sea, tenés jugadores, Willy Mendieta, por ejemplo. Hace rato que está ahí. Melgarejo, muchas lesiones. No sé si está ya que llegó nunca jugó, lo poquito que jugó no. Sí, no ya rindió. que jugó poco, Viera viene un rendimiento no es bueno. Sí o sí va a traer algo. Sí, va a tener que traer. Lo que pasa es que va a depender mucho del entrenador que sea. ¿Podés volver a sacar el jugo a un plantel así que está
¿Depende del técnico o lo que pasa que agotaron sus reservas por distintas razones, y eso necesita tiempo. Si fuera una cosa pasajera, entonces uno dice sí, lo puedes recuperar, es decir, dentro del nivel que uno va perdiendo con el paso de los años. Pero no es este el caso. Para mí se quedaron sin esa cuestión física, producto del desgaste, producto del esfuerzo. Y si yo tengo que opinar, te digo, la misma base, el mismo grupo, no recuperan menos de 6 meses. ¿Cómo eso es? Si mantiene la misma base, los mismos jugadores, va a ser igual, claro. Venga quien venga. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Olimpia te presentó y a propósito Adrede puso ese estadio medio borroso, para que no sea. Yo pensé que cuando era Cantero me envió, dije qué raro. Sí. Y ocurre que está Adrede. Y el estadio va a tener capacidad para 49.000 espectadores. ¿Escuchaste, Coto Nogués? Aunque vos no lo digas, estoy diciendo yo. ¿Me escuchaste, Coto? Y si yo cometo un error, decime, te estás equivocando. Pero a mí me dijeron 49.000 espectadores. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar. Arací, el barrio Arací en Luque y Areguá es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta al WhatsApp 0974316672. 1150. Mi radio está... Aunque de mi auto sola sale 10 la 1080. Aunque de mi auto sola sale 10 la 1080. Ah, ya tiene loco tono que hay de 80. O sea, yo te veo toda la mañana o... ¿Cómo? O sea, yo te veo toda la mañana o... Ah, te agradezco mucho, Coto. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo con el pacto de confianza NGO y Tokio. Debut como presidente y campeón, así como está. Sí, pocas veces se dio ese hecho. En los primeros 6 meses que alguien ganó. ¿Y Lescano no fue así tan? Lescano sí, pero por eso poco. Generalmente en el segundo periodo ganan, estadísticamente. ¿Y cómo peleó Lescano en Cerro así? Y él ganó el 96. Cuando debutó con título, veo, como presidente. El apertura no, el siguiente. El clausura. En Asismed conmemoramos la lucha contra el cáncer de próstata. Siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Más información al 021-217-1717, redes @AsismedPY. ¿Cómo te va, Víctor Villalba? Acá te voy a pasar con el ratito. Ah, correcto, Angelito. Víctor. ¿Con quién me pasa? Sí, mi amigo Víctor se llama. Ah, correcto. Víctor se llama. Correcto, entendí. Acá te voy a pasar con el ratito. ¿Cómo no? Víctor, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día. El saludo para los compañeros, para la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental, y aquí en el Pané, en el Centro de Alto Rendimiento de la Selección Paraguaya, esperando la conferencia de Gustavo Alfaro, que será finalmente a las 13. Así que vamos a esperar en los próximos minutos seguramente las novedades. Después del almuerzo recién será la conferencia aquí en la ciudad de Ipané. Ayer tuvieron por la tarde el primer entrenamiento con grupo completo, pero todavía no se enfocó en algún aspecto táctico profundo como para determinar una base para el partido ante Argentina. Hoy será el entrenamiento más importante y el decisivo, como para tener todas las piezas listas para el partido de mañana ante Argentina. En principio, Gustavo Velázquez va a ser el reemplazante de Juan Cáceres, que está suspendido por la cuestión de las tarjetas, y la duda principal pasa por saber quién será el 9. Si es que repite con Isidro Pita, si aparece ya de entrada Tony Sanabria, o recurre a otra opción Gustavo Alfaro. De todos modos, vamos a ver si tira algún detalle en la conferencia. A mí particularmente me parece que todavía no hay claridad, y así como en el último duelo ante Venezuela va a querer esperar hasta último momento para la confirmación del equipo. En un rato arranca el almuerzo. Víctor. En principio tendría que llegar en los próximos minutos el presidente de la República, Santiago Peña, a compartir con los futbolistas, con la gente del staff, con el cuerpo técnico. Dicho sea de paso, la interpretación que tengo es que la demora en la conferencia, porque tenía que ser a las 12 primeramente, pasa por esta cuestión: esperar el almuerzo, compartir con el presidente de la República, y luego vendrá Alfaro a las 13 para hablar con los medios de prensa aquí en la ciudad de Ipané, Arturo, compañeros. ¿Y no se habla nada del equipo, Víctor?
Todavía no, Arturo. Lo que preguntábamos sobre la práctica de ayer es que todavía no paró algo así establecido a profundidad, o sea, que nos dé una idea de lo que va a hacer el equipo, que más bien va a dejar esta cuestión para hoy. Y ayer tuvo que afrontar esa situación de que, por ejemplo, Miguel Almirón, Ramón Sosa tuvieron el retraso en el vuelo, llegaron prácticamente sobre hora, tuvo plantel completo, pero seguramente como no quisiera, porque en realidad esperaba un poco más temprano ya la llegada de Almirón y Sosa. Entre los dos me parece claramente el que tiene más chances de ser titular el día de mañana es Miguel Almirón. Repito lo que tengo como una presunción, y hablando con los colegas más o menos en ese camino vamos todos en cuanto a la información, o lo que presumimos, mejor dicho, para utilizar un término más acorde. Velázquez como lateral derecho reemplazando a Juan Cáceres, y la duda general aquí es quién va a ser el 9. Después me parece que en el resto de los nombres, salvo alguna sorpresa, está para repetir en un número importante lo que fue el último partido ante Venezuela en el Defensores del Chaco. Ocurre que vamos a ir dando la pauta publicitaria, la audiencia va a comprender, la conferencia comienza a las 3 y vamos a ir con el porcentaje de hoy, Víctor, para partido. ¿Quién es? ¿El Luqueño Libertad o Libertad Luqueño? No, Libertad Luqueño la presentación. Una cosita, Arturo, de la selección. Víctor. Señor. ¿Juega sin arquero Paraguay? ¿Por qué no lo nombraste el arquero, por favor? Juega. No, yo en realidad no nombré varios jugadores, hermano, solo nombré las posibilidades. Arranquemos del arco, por favor. Pero... ¿Qué por favor, gracias, Víctor. Pero se sabe eso. Gatito, no. Ah, bueno, ahora estoy tranquilo. No hay ninguna duda. Por eso no cité tampoco. No cité a Gómez. Y no cuando llega el equipo tenés que decir 1-4-4-2, 1-4-3-1-1. ¿Me escuchaste, Víctor? Bueno, pero por pedido, Germán, entonces hago desde el arco y paso todos los nombres para que no se me escape ninguno. Muy sencillo. Para mí, aclaro, Gatito, Velázquez, Gustavo Gómez, Alderete, Sandes, después en el medio Diego Gómez, Bobadilla, Cubas, Almirón, Enciso, y ahí pongo signo de interrogación sobre el 9. Dos cosas en realidad pongo signo de interrogación: si se acomoda así tal cual, como jugante de Brasil y Venezuela con Diego Gómez abierto por derecha, o si lo mete a Diego Gómez de interior y indefectiblemente va a tener que sacrificar en ese caso a Enciso jugando por fuera en algún tramo del partido. Pero para mí la duda principal es quién será la referencia de área mañana ante Argentina. Espera un poquito. ¿Qué, Angelito? ¿Quién? ¿Verdad que no? Este es el que vos decís es Pablo. Ah, ahí se cambian las cosas. Bueno, correcto. Víctor, vamos a ir a porcentaje. Estoy en terapia. Será qué pesado. Estoy en terapia. ¿Por qué, Víctor? Ayer estaba tomando un poquitito. Las 2 de la tarde empecé. Llegué a mi casa a las 10 porque estaba con amigos, eso. Y está real le metimos. Banana, ¿qué será? A las 10 por ahí me acuerdo que llegué a mi casa. ¿Y cuántas cervezas le va a caer? Poquitito, 3 botellas nomás, para dormir bien. Bueno, listo. Hasta 3 lo que yo conté, después ya no conté. Qué chismoso eso la gente. Vos mismo estás contando. Horacio Cartes, su primer periodo también salió campeón con Libertad. El vendedor. No sé, no tengo el dato preciso, pero te digo, pues yo no dije que nadie no ganó. Pocos ganaron en el primer periodo. Hay otro también que no es Horacio, no sé quién fue, que para mí rompió la raya, porque yo venía controlando y nadie había ganado en los primeros 6 meses. Acordémonos, vamos a acordarnos que yo estoy hablando de SUBE y el primer campeonato que disputa. Bueno, Darío. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia oriental, segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para hospedarte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113. Escribinos al 0983-604-300. Perdón, No, Oscar Rivia dice, no sé si es colega, si es abogado. Dice, perdón, no lo estoy ignorando, que no lo toma mal. Hoy es el gran día. Finalmente el TAS rechazó íntegramente la apelación presentada por Huracán. ¿Abogado Luqueño sigue arriba? El abogado, el asesor jurídico. Así mismo, solemos hablar con el asesor jurídico. Sí, señor, Luqueño. por el Huracán en caso de la transferencia de Marcelo Pérez. Perdón. Tiene razón para llamarle a Boca de Tigarrilla, como dice el niño. Perdón, pensé que iba por el caso de Olimpia. Ahí me confundí. De Sí, ya hablamos varias veces con él. Sí. Finalmente el TAS rechazó íntegramente la apelación presentada por Huracán en el caso de transferencia de Marcelo Pérez. Ganó el caso en ambas instancias y decisión queda firme. Luqueño ganó. Si querés que te envíe.
Ahora estoy viendo su cuenta. Bueno, muy bien. Entrar a mirar y es una buena noticia. Perdón. Para llamarle a... Si no me equivoco, lo que había dicho el presidente era la última instancia que tenía Huracán para alargar la situación. Y ahora ya deberá de cobrar. Tiene que pagar. Confirmar la decisión emitida. Rechazar la apelación presentada por Huracán. Correcto. Perdón, que me disculpe a mí. El doctor Oscar Estigarribia. Ya conocés los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con respaldo de garantía Electropar. Buen día, ¿qué tal? Tendría la gentileza de informar en qué zona estarían las dos hinchadas, porque no pregunté a uno de su staff y no sabe. ¿Qué es periodista esa persona? ¿De qué es lo que hablaba vos, Dagoto? Para Luqueño Libertad. Luqueño Libertad, justo estoy observando la página oficial donde venden las entradas y se va a dividir de la siguiente manera. Toda la gradería que uno observa normalmente de forma por TV, toda la zona de plateas, toda esa gradería es con exclusividad para la gente de Luqueño a un costo de 30.000 guaraníes. La gente de Libertad tendrá dos sectores. Preferencias a un costo de 30.000 guaraníes, que es la zona central de la preferencia frente a cabinas, y la gradería alta al costo de 30.000 como gradería, la conocida cariñosamente como tobogán por el mundo fútbol. Ese sector es la gradería para el hincha de Libertad y toda la preferencia. Todo el sector, por decir así, oeste es para Libertad, el sector este de las gradas, exclusividad para Luqueño. Acá es el arquitecto de Dagoto. Víctor. Acá te voy a pasar con el ratito. Sí, ya sé, Angelito, siempre está con él. Víctor. Estoy. Bueno, vamos por sentar. ¿Quién? Libertad. Pancho. 40-60. Luqueño finalista, veo. ¿Te gustaste que te todo la agotó, Carlos? 40-60. Luqueño finalista, veo. Germán. 40-60. Luqueño finalista. Víctor. 50-50 y pasa en penales Libertad. Libertad pasa en penales. ¿Y vos, niño? 50-50 en penales. Luqueño pasa. Hasta más adelante, Víctor. Perfecto, a las 13 arranca la conferencia, hasta más tarde. Víctor. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, autocamino, tractor Bistoni, líquido para radiador verde rojo, grasa automotriz, afloja todo, silicona y shampoo Bistoni de punta a punta. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay, con el respaldo de Chacomer Automotores. Noviembre, beneficios full con Petrobras, 20% descuento con tarjetas crédito GNB Mastercard a través de Premia. Superjueves, 20% pagando a través de Premia. Viernes, 25% con tarjetas crédito Continental. Más info en petrobrasdistribución.com.py. Ahora con Personal Pay todos los días 10% reintegro pagando tus servicios de Personal Flow y 50% más contenido en tus packs. Conexión con tu plata, conexión total. Está el doctor Oscar Estigarribia. ¿Cómo te va, doctor? Hola Arturo, ¿cómo te va? Un saludo para vos, ahí a los compañeros de la mesa y a toda tu audiencia. Bueno, contanos el tema del TAS Luqueño Huracán, contanos. Sí, bueno Arturo, el día de hoy el TAS comunicó la decisión del caso que se había planteado por parte de Huracán en apelación ante la demanda planteada del Deportivo Luqueño por la transferencia de Marcelo Pérez. Bueno, el día de hoy el TAS se expidió al respecto, rechazando íntegramente la apelación que había presentado Huracán y por lo tanto la decisión que tomó FIFA en primera instancia que queda firme a partir de esta comunicación. Y Oscar, vos te imaginaste por qué tiene que recurrir y qué argumenta entonces Huracán en el caso de Marcelo Pérez. Bueno, nosotros siempre estuvimos de alguna manera con la postura de que lo que hacía Huracán era ganar tiempo más que nada y patear el problema hacia adelante todo lo que se podía, ¿verdad? Es una estrategia procesal que ellos utilizaron. Le salió dinero obviamente porque apelar ante el TAS no es barato tampoco, ¿verdad? Pero bueno, nosotros desde Luqueño estábamos convencidos de que lo que se reclamaba vía FIFA era lo que correspondía, era lo que se firmó en aquel contrato de transferencia y por lo tanto hoy se terminó por confirmar eso. ¿Cuánto tiene que pagar Huracán al contado? Estamos hablando de un monto importante que está rondando los $1.700.000, ya sumando los intereses, cargos de penalidad y el capital que obviamente el luqueño todavía no recibió de parte de Huracán. ¿Y cuándo tiene que abonar eso, Oscar? Bueno, los plazos quedaron congelados desde la apelación, ¿verdad?
En esa primera instancia la FIFA había otorgado 45 días, ellos habían apelado en el último día de los 21 días que tenían para apelar. Entonces estamos hablando de un tiempo aproximado de 24 días, porque es como que se retoma aquel plazo de 45 días y estaríamos hablando de 22 días, 25 días aproximadamente de lo que estaría quedando de plazo. Después Luqueño ya puede solicitar la imposición de medidas disciplinarias a la FIFA en contra de Huracán, en caso de que no cumpla. Bueno, y tendrá que cumplirlo, si no las consecuencias pueden ser graves, ¿no? Totalmente, de hecho que, bueno, seguramente la primera sanción va a ser la inhibición de registrar jugadores y eso va a afectarle ya en esta próxima apertura del libro de pases que se va a dar en enero. Así que estamos expectantes, esperemos no llegar a eso, Arturo, pero bueno, si es que Huracán no se manifiesta, bueno, ese será seguramente el siguiente paso a dar. Doctor, una consulta sobre justamente el monto. ¿El jugador en su momento llegó a recibir su porcentaje dentro de la transferencia o aún aguarda su...? No, te confirmo eso, que tampoco el jugador recibió, porque eso estaba supeditado a que Luqueño reciba el pago del capital inicial, y eso no ocurrió. Eso yo quiero aclarar y dejar constancia de eso, porque se trató de implantar rumores de que Luqueño ya recibió un dinero por eso, y realmente no fue así. Luqueño no recibió ni un solo centavo de dólar, y por ende también el jugador fue afectado porque no recibió su porcentaje de participación en esta transferencia, ¿verdad? Claro, o sea, él fue hasta allá y hasta ahora lo que recibió de Huracán es el salario y los premios. Exacto, así mismo, es así. 24 o 25 días, doctor. ¿Y cuál es la primera determinación? ¿Es si de repente no llega a cumplir de vuelta? ¿Es inhibición de poder registrar jugadores para el club? Así mismo, normalmente la primera sanción que impone FIFA es la inhibición para contratar nuevos jugadores. Eso ya le estaría afectando en esta apertura del libro de pases, que sería en enero. Y bueno, seguramente Huracán va a querer afrontar una temporada 2025 con refuerzos, así que bueno, esperemos que eso tenga el efecto necesario como para que se puedan manifestar y puedan de alguna manera también comunicarse con Luqueño y poder cumplir con lo que corresponde, ¿verdad? $1.700.000 aproximadamente, sí, ¿verdad? Con los intereses. Sí, señor, así mismo se había pactado un interés anual del 16% y aproximadamente estaría rondando en esa suma. Muchísimas gracias, doctor Estigarribia, gracias por tu tiempo. Un saludo, comandante, a las órdenes. Gracias. Yo ya pensé que era Olimpia, tanta vez que yo vino Estigarribia, Olimpia, Colea, no, varias veces estamos, claro, estás al doctor Estigarribia. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana, te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios, congresos con expertos de todo el mundo, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Informate en serrana.edu.py. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con las ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar, porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros. 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrecen las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Cibellala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Ferropar sea con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Teléfono 021-227-37 Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste, ser un verdadero winner. Consulta los partidos en apostado.le y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100, disponible en todos los supermercados y despensas del país. No para decirle, Vito, que no es así ni para la mesa. Para mí juega Junior lateral izquierdo. Yo también pienso que va a jugar Junior pensando en Bolivia y todo. ¿Por qué digo esto? Porque el Sandes rindió bien en Quito, y vos, si es posible y podés, y si no hay una gran diferencia entre uno y otro jugador, lo reservás para que llegue con las energías completas. Además es el lado donde Argentina es más fuerte ofensivamente por la proyección de su lateral, porque de los dos laterales el que más es ¿cómo es? Molinas. Y como ahí
Yo no creo que lo abra mucho a Enciso, pero que puede ser, esa es la estrategia. Entonces va a estar debilitado y necesitas a alguien con más marca, porque Molina va a ir más que Tagliafico, de eso no hay ninguna duda. Pero juega con 3 puntas Argentina. Claro, está la duda, pero ¿juega con 3 puntas o 4 los 3 puntas que anuncian, los 3 meten diagonales, es decir, Sí, no van por afuera. Dejan el espacio por afuera para algún volante que pueda aparecer de Paul a la derecha o el lateral, y del otro lado o McAllister o Enzo Pérez, o si juega Lo Celso, quien juegue, son los que caen por esa zona, no caen los que están nominados. Entonces el más fuerte ofensivamente es el lado derecho por características. Perdón, Carlos, habla a las 2 de la tarde Scaloni en conferencia. Sí, a las 14. 1 hora después de Alfaro. En Carnicería Boutique Tacuara 07 encontrás lo mejor para tus asados. Visítanos en Asunción Pacheco, esquina Sarabión, San Lorenzo Mariscal Estigarribia, esquina Gandhi. Lunes a sábados de 9 a 19 horas y domingos de 8:30 a 13 horas. Más info al 85-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07, asadados para todos los gustos. Nosotros vemos bien a Argentina cuando juega acá, sobre la media luna. Acá ellos juegan. Y ahí donde hay, acá está, sí. Y ellos juegan acá, y juegan como a ustedes les gustan los ingleses. Yo no sé. No, nada que ver con... No, pero cuando tocan, no juegan acá, juegan acá. Tocan bien la pelota. Se basa en la posesión del balón. Sí, juega por eso. De primera toca. Sí, de primera, y toca y se desmarca. Te crean superioridad numérica en todos lados. Y eso es lo que digo. Decirle que venga más. No, para nada, señora. Estoy hablando en serio, señor. Al colectivo que viene hacia estos lados. Y bueno, no hay problema. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Síguenos en Facebook e Instagram como Solari Fertilizer Paraguay. Dificilísimo, Argentina. Yo no digo que no se les gane, pero cuidado. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Eusebio Ayala 1751, Clásico Bicec. Llámenos al 729-6060. Estamos en Facebook y ex Fleming. Carolina, que Argentina... Sí, seguida. En Comercial La Economía San Lorenzo tenés alimentos, bebidas, bazar, cotillón y mucho más. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cuento. Comercial La Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. La primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. La Plata Empeños, te ofrecemos mucho más dinero por tus objetos de valor. Empeñar en La Plata es fácil, rápido y sencillo. Contactos al 0981950-900. La Plata es justo lo que necesitas. Está ya listo para la conferencia que va a arrancar a las 13. Tener tu casa propia es una realidad. Con Bancoop tenés la posibilidad del préstamo AFD con tasa de interés del 7,9%. Así cumplir tu sueño y construir tu propio espacio como siempre quisiste. Bancoop crece desde la raíz. ¿A larga distancia? Ya en instante. Hasta el 17 de noviembre, descuentos increíbles o hasta 15 cuotas en los productos Jam de calidad superior. Te esperamos en Boyani, esquina Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Con tus compras participás del sorteo de la Ford Explorer 0 kilómetro. Tu Piru viciado 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiene que ver con Dibu Martínez. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando. Gracias a su planta de última generación y profesionales altamente capacitados, cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Mi pregunta es bien precisa. A Dibu Alfaro le va a decir, no a Dibu, a su muchacho, Gómez, pégale desde afuera. Enciso le pega desde afuera. Sí. ¿Quién otro le pega? Gómez. Gómez ya dije. ¿Almirón? No. Almirón cuando transporta sí le puede pegar, gana transporte. Entonces la pregunta es, a Dibu, Enciso y Gómez, en campo, así lo que mejor es pegar. Hay que pegarle. Sí, de una posición, pero en corrida Almirón le pega bien también. ¿Para vos? Tony. ¿Qué es lo que te pasa? No, nada, estoy escuchando. Estoy escuchando. Achica muy bien, No, acabo de decir, no te. Mientras más. No vaya a intentar abajo. Lo que estoy hablando es desde afuera. Mientras más cerca estás del Dibu, más difícil van a hacer un gol. ¿Se entendió? Yo pienso que es lo que estoy diciendo. Por eso, dan la lectura lo que dije. ¿Quiénes desde afuera le puede? Me supongo que Alfaro le va a decir a los muchachos, una vez metiéndose en el área chica muy bien. Desde afuera dije. Hay una cosa que te va a dar cuenta la gente mañana, que cuando vas a rematar en media distancia, el Dibu siempre da un paso adelante. Casi va a estar en el punto penal ya. Siempre da un paso adelante. Comagro cuenta con soluciones en generadores eléctricos y electrobombas capaces de cubrir cualquier necesidad tanto en la casa como en la industria. También cuenta con soluciones para la limpieza del hogar, soldaduras, compresores de aire. Comunícate al 021-518-03000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Otro, hay que saber cómo se le marca a Messi. Disfruta Lactolanda. Lactolanda es parte de tu vida.
Vida Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Atención a todos los que buscan grandes ahorros. El Ahorrazo tiene descuentos para tu casa o negocio. Compra más y paga menos. Productos de calidad al por mayor y ofertas. Visítanos y llena tu carrito sin vaciar tu billetera. El Ahorrazo Supermayorista, ahorra de verdad. Y no te molestes, Germán. No te juegues tanto con Divo para el partido de mañana. No. Justamente iba a decir de una manera que le cuesta mucho a la defensa de Argentina, no solamente el Dibu, es cuando le llegan la pelota al fondo, ese centro atrás, juego aéreo, hacia atrás, en diagonal hacia atrás, le cuesta muchísimo. Le han hecho varios goles así. Si estás pensando cuidar tu futuro, puedes empezar con el mínimo que corresponda a tu edad. Para tu practicidad, ingresa a cmsp.org.py y presiona afiliaciones online. Escribinos o llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Caloni también ha de tener una idea de lo que Paraguay, de lo que Alfaro, lo que hablaban. Han dicho los juegos, Carlos Quise sabe muy bien. Se conoce. Lo sufrió ahora con Costa Rica, en el amistoso que jugó previo a la Copa América. Le jugó de igual Costa Rica. Argentina le ganó a Costa Rica, pero Costa Rica le hizo un gol de contragolpe con transiciones rápidas. Pero que cuando le gana Paraguay Costa Rica fue debilidad. No. Costa Rica Argentina digo yo. Yo digo Costa Rica Paraguay, la debilidad fue nuestra, no fue mucho mérito de Costa Rica. Nissan te trae esta promoción. Lleva una Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, 6 airbags de serie, pantalla multimedia 8 pulgadas. Se retira la cuota $299 o el contado desde $33.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. Para mí la clave va a ser dónde juega Diego Gómez. Wilmar SRL Electrodomésticos, Joyas y Perfumes, 2 locales, Casa Central, Ucebellala, Casi Rey 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 021-600-7731. Wilmar SRL. Si te duele la cabeza, el hombro, los pies o los brazos, el Yoposupe Quitadol Forte. El ibuprofeno de acción segura y eficaz para que olor en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y llévate mi remate de afuera. Sí, yo tengo buen remate, me olvidé. En Shell bajaron los precios de las natas y el alcohol, 300 guaraníes menos por litro, por cargas de 100.000 guaraníes más 45.000 te llevas un autito coleccionable, más 95.000 te llevas los modelos a Bluetooth. Si el precio bajo, calidad superior. Pero dice el arquitecto va a poner 4 en el medio, Argentina va a jugar Paredes. Atención amantes de los buenos sabores, llega la Porcina, la nueva marca embutidos que tiene lo que buscas para disfrutar en familia. Panchos, el clásico parrillero, las irresistibles bienes, jamones y fiambres. Prueba y descubrí porque todos hablan de nosotros. 12-16. Este 23 de noviembre llega a Asunción la final de la Conmebol Sudamericana. Nuestra capital será la anfitriona de lo mejor del fútbol sudamericano. La gran conquista del continente inicia en las gradas Conmebol Sudamericana, la gran conquista. Y tenemos que hablar de Cerro. ¿Cerro con quién juega? Guaraní. El sábado. Y no. Ya sin chances. Ya sé, pero Cerro tiene que planificar el futuro. Muchos son los que se están... Por lo menos 8 van a quedar fuera. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en puertas, calles principales empedradas, con salidas rotas importantes, Nueva Italia, acceso sur, contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Qué van a hacer con el bueno de Carlos Jaras ahí? El Sol Seguro reafirma su compromiso todos los días. Solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py y protege lo que más te importa. El Sol Seguro siempre te acompaña. 12-16. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Decir Bienestar y Certex exigen Paco, más de 40 años llevando energía al país. En cada camino hay un automóvil Supli con 69 años de trayectoria y 27 sucursales en todo el país. Ahora en Lambaré sucursal 21, casi que Lambaré esquina Testanova, con descuento en la atención personalizada que nos caracteriza. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Y lo de Cerro no vamos a hablar, noticias para ustedes, Cerro, todo limpia, todo Prato la vida de ustedes. Todo de Olveira. No, Prato lo nombra, usted lo nombra Prato. Paraguay. Usted lo nombra Prato cada rato. Paraguay. Usted el problema de no sé, lo debe tener en la mesita de luz cada rato. Prato. ¿Tiene razón, oyente? ¿Qué es lo que, y por qué te querés hacer populista? No, pero usted lo nombra Prato. ¿Y vos querés ser populista? Vos no sois clase populista. Para nada. ¿Y para qué querés ser populista? ¿Quién lo nombra Prato acá? Yo le nombro. Y muy bien. ¿Y que le van a decir que Prato no colaboró con si Olimpia llega al título con el título? Sí, hay un detalle nomás que no dijimos, pero que hay que mencionar que con relación al partido pasado no me de Prato. Entró Prato y otro cambio fue, no sé quién, entre dos entraron. Automáticamente Olimpia cambió la actitud. Automáticamente comenzó a pararse en terreno rival, porque era dominado. Sí. Es decir, aunque él no haya tocado la pelota, ya es otra cosa. Sí. Esa es la influencia que tiene un jugador. Vuelve la gran oportunidad para adquirir un vehículo 0 kilómetro Cadán Motor Show del 14 al 24 de noviembre en nivel 3, Paseo La Galería de 10 a 22 horas, variedad de marcas, lo último en tecnología y la mejor financiación. El mundo automotor en un solo lugar, Cadán Motor Show. Porque si Olimpia, bueno, ya está con las manos prácticamente, no estamos diciendo que el 2 de mayo no gane. La ventaja que Olimpia es muy considerable. Claro. Sabe el 2 de mayo. El tema triple chance tiene. Sí, el tema es que tiene que... Ahora bueno, no juega Capazo.
Y vos tranquilo nomás, porque juega. Y tiene que hacer 2 goles si quiere ganar. ¿Qué es lo que le pasa? Porque uno le hacen. ¿Sí? Claro. ¿Qué es lo que le pasa? Fue el otro que entró con Prato. Entraron juntos. Marcos Gómez y Prato. Oye, él dice que al no jugar Capazo y al jugar su reemplazante le hacen un gol seguro a Olimpia. ¿Quién es lo que dice? Y ese te perdiendo que a vos te gusta, pero. ¿Y qué es lo que querés ganar vos con eso? Nada, es mi forma de ver. Es mi forma de ver el Tenés fútbol. que confiar en tu jugador, Carlos. ¿Cómo decir, juega Benítez, tenemos gol en contra? contra? Está descalificando a un jugador. Yo no descalifico. ¿Cómo quiero yo que? así entiendo el juego. Y yo te estoy diciendo que vos no de entendés que el juego. Le da facilidad a Olimpia a un gol al ponerlo a Benítez. ¿A qué? Junior con Benítez. ¿Y Capazo de otro planeta? No es otro planeta, pero tiene más oficio. Pero es mi forma de apreciar el rendimiento de los jugadores. ¿Qué es lo que hizo a vos Rodríguez? Benítez. No, yo creo que puede jugar en Olimpia en otra posición. ¿Va a jugar de central? Sí, este partido, pero y no va a jugar por Capazo porque ahí lo hizo en Olimpia. Que era una de mis críticas a Palermo era porque jugaba Benítez. ¿Qué hizo Palermo? No, y por eso le cambió. ¿Y cuántos partidos le puso? Lo escuchó acá y le cambió. Claro. Palermo no sabe lo que es el fútbol. ¿Cuántos partidos jugó con él? Después le cambió y ahí hizo Olimpia. Boom, y Junior Barreto no le tenía y después le puso. ¿Y a quién le sacó? Y había salido Saúl. No, Capazo. ¿Cuánto tenés para perder que salió, se fue Saúl y entró Junior? Y entró Capazo también entonces. No. Parece que no entendí. ¿Benítez jugaba con Salcedo o no? No. En algún momento sí. En algún momento sí. Bueno. No así. Pero esa era la dupla. Cuando la dupla se quedó con Capazo, yo no se estabilizó. El último partido Benítez fue con. El último partido con Benítez perdió Olimpia, fue con Nacional, por Copa. Sí, tendrá un combo complicado por allí. Espínola, Benítez, los dos no vienen siendo titulares, o sea, porque no va a estar Olmedo también. Va a sufrir un poco. Tampoco estará Olmedo, tampoco estará Capazo. Hablamos de dos titulares. En la última línea. De la zona defensiva. La última línea. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer Salud y Belleza, recupera la Z Hombre Mayor Rendimiento, recupera el energizante y fortalecedor cerebral, recupera Naranja, recuperación y vitalidad. Activa tu energía extra con recuperar y lograr lo que te propongas. Calidad pasa. ¿Escuchaste lo que dijo el mensaje que tiró Felipe Jiménez? La mochila de los que mejor pago están. Y que eso no le que eso no le trabaja al jugador de 2 de mayo. Claro. Cada uno con lo administra su realidad. Llegó la promo Commuter, comprando 3 cubiertas te llevas una regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios con tarjeta crédito y te gusta 10 cuotas sin intereses. Visítanos en Chacomer, Casa Central, 4 Mocones y todas las sucursales del país. ¿El arquero de 2 de mayo quién es? Servil. Carlitos Servil. Una experiencia. Sí, uno de los mayores, uno de los más experimentados. Sí. Él, Sosa, Castro, digo, en edad. Brian Ayala también Brian. Sí. Brian era el goleador del año, hasta aquí. 12, ¿verdad? Sí. Igual que González, del año. Del año. Yo lo que más valoro de Felipe Jiménez es que potenció jugadores del ascenso y lo hizo competir en primera división y destacarse en primera división. Eso es muy que no cualquiera logra eso, Arturo. Es muy valorable. Digo, para el año que viene, para la proyección del 2 de mayo, seguro que ahora se va a desprender de algunos jugadores claves, porque los otros clubes lo ven. Por el tema económico, Francisco, también. No puede competir. Domínguez, ¿cómo los reemplaza y con quién los reemplaza? Después hablamos del tema, después del partido. Mega Farmil llegó a Punto Farma todos los miércoles. Disfrutar de esta super promo hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu QR crédito y débito y Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. En la vida siempre pasan cosas imprevistas. Por eso es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro para vos en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentir la verdadera confianza. Muy sensible a lo de mayo, muy sensible a Olimpia, y después Capitalino contra el Norte, así nomás. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, la mejor atención, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol y en el slotdelsolonline.com. Tu TV te sale gratis en Bristol. Si Paraguay gana el combo Argentina y Bolivia, te devolvemos el importe abonado por la compra de tu TV. Participas de la promo 3.000 millones, bases y condiciones en bristol.com.py y redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¿Qué pasó con Beto Espínola? Se había lesionado de vuelta. En reserva se había lesionado. Sí, se había lesionado, pero no de manera muy... pero ¿qué se sabe? Para informar correctamente, venía de una lesión. Jugás, te lastimás, cree que puede quedar un trauma. Jugador que se lastima, después entra con el trauma, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántos jugadores están así? Mucho, porque por proteger la lesión a veces comienzan a correr mal, pisan mal y ahí le aparece otro tipo de lesión. Y no venía jugando en reserva, porque su lugar era Tucu Salazar, porque Tucu era suplente de él en reserva. Y él se lesionó y entró Tucu y sigue jugando en reserva él.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Avanza siempre con Kenton Chacomer, respaldo total. El Cerro tenés Jan. ¿El técnico quién va a ser de Cerro? Como diría Angelito. ¿Quién va a ser? Cuando termine el campeonato va a haber 10 nombres. Ahora tenemos que imaginar. Acá no podés contar la realidad que lo Yo sabe creo que Carlos, van a buscar un extranjero. Si le sacan a Carlito, van a buscar un extranjero. Uruguayo no va a ser. No, uruguayo no es la línea de Cerro. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Aunque con Fossati lo fue. Fossati le fue bien. Indalco Seguridad Industrial, zapatones Fracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos. Supercarretera, camino de Hernandarias a 200 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. Con Cubilla le fue horrible. Sí. Cubilla trajo 4 o 6 jugadores que no puede ser lo que hizo Cubilla en Cerro. Y no puede ser. Recuerdo, no puede ser. Después no hubo más uruguayo. Después no hubo más uruguayo. No, pero Fossati cuando vino a Cerro fue uno de los mejores pagados en la historia de los técnicos. En la renovación. En la renovación con Fossati. Porque salió campeón. Sí, pero Pero es el estilo de Jorge ese. ¿Vos me decías a mí? No, cuando yo estoy completando la información nomás. Cuando yo me reuní con Jorge Fossati, me contó cosas a mí que a vos no te dijo. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional. Comunicate al 510-971 al 2. Que te aturda el silencio de estar en medio de la nano, el tráfico. Isuzu D-Max. El camino lo haces vos. Isuzu, mi camino, mis reglas, representa Automoto. Un argentino nacionalizado uruguayo, Matosas. Matosa. Matosas. Es nacionalidad uruguayo, porque yo creo que es argentino nacionalizado uruguayo, pero justo y que vino a enseñar los centros y mostrar. Que le dijo el zaguero, así tenés que pegarlo. Viral en su momento. Pero metió ¿para qué el jugador de Cerro? ¿Quién era? Que le dijo que planificó mal el partido. Que dijo que planificó de esta manera el partido. Sí, después hicimos una línea de 3. Y lo primero que tiene que hacer es patear bien la pelota. Profesionalización. Cruzó una pelota Matosa de la grande, extremo a extremo. Víctor ya lo estaba ahí. Y así lo que tiene que patear, dijo Matosa. Así fue. Sí, vimos la imagen. No me acuerdo cuando eso, Carlos. Futbolista. Hoy día. No, tenés que enseñarle, si no puede ser. Tener el ejemplo de Parsajú, Hugo Benítez, Olimpia teniéndole a Vicente Amarilla, a muchos jugadores. No puede ser que no aprendan ciertos movimientos y cómo dominar la pelota. Se está equivocando, Carlos, que Marcariano era uruguayo. No fue campeón con Cerro. Sí, fue campeón. Bueno, listo. Cuando nuestros Ávila albirroja coinciden, disfrutamos distintos Chorti Beef, carne 100% chaqueña, costilla, tapacuatrilo, un delicioso vacío. No puede faltar el choriqueso Chorti, el auténtico, el original. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Pero yo digo la línea de Cerro, del juego de Cerro. Cerro es un fútbol ágil, veloz. Vos lo veas ganar en Cerro. Vos lo veas ganar en Cerro. Sí, yo sí, puede ser. Yo sí también. Yo sí lo veo. Yo lo veo factible. Es más, si lo llaman, él está el uruguayo dispuesto es más de fútbol pesado, de marca, más lento, más de solidez. Buen punto el que decís, Germán. O sea, vos tenés el dato de que si le llaman a Garnero, él atiende el teléfono. Él se siente a negociar, sí. Garnero quedó un Él no está casado con nadie acá. Por más que haya dirigido Libertad, Olimpia, Guaraní. Pero una cosa es sondear, como dice el niño. Claro, sondeo. Y después el interés. Otra cosa es ir fuerte por él. La idea le gusta. Nos queremos juntar. Mi Idea, la marca número 1 en electrodomésticos del mundo, te ofrece su línea de alta innovación con hasta 3 años de garantía, aires acondicionados, heladeras y más de 100 productos que hacen tu vida más fácil. Mi Idea, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Hasta que Garnero diga lo contrario, la idea le gusta a Garnero. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo que puedes usarlos en el instante de tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicarle. Y vos, Daniel Garnero, si es que va a salir al paso la información, hacerlo y te respetamos. Decirle a Germán, que fue que te invitó a que le vea en la mesa acá, decirle no es así la información y nosotros corregimos. Hasta ahora vos, Daniel, sos candidato en Cerro y la idea te gusta. Hasta que vos digas no, inventan ustedes los periodistas por qué dicen esto, quién le dijo y se acepta si hay una crítica. Hasta que Garnero diga lo contrario. Todos quieren ir al mundial acá, no hacen un carajo para ir al mundial. Espera. Ni los dirigentes, ni los periodistas, ni nada. Para nada, Daniel.
Bemay Flores con usted siempre los 365 días del año, las 24 horas. Bemay Flores General, día 640. Teléfono 496-553 y María López 679-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. El tema del karma de Garnero de los partidos a nivel internacional de vuelta. Y Cerro tiene karma antes de Garnero. Romper, y se junta. Cerro tiene el trama. ¿Sabes vos qué edad Los tenía en el 12 73, 72? Menos 11. ¿Vos sabés lo que pasó con Colo Colo? No, bueno, vende pues Darío. En caso de estreñimiento, la Felax, que es luctosa, es la solución inmediata y segura, regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en todas las farmacias del país y representa Bioetic Pharma. El gol que le hacen a Diego Barreto, poste derecho, ese chico no hacía un gol en el equipo que vino acá brasileño. Santos. ¿Sí? Hablando de Santos, volvió a primera. Volvió a primera Santos. Y hablan de que Neymar va a volver el año que viene. A Santos. Cuando se fue a la B guardaron el número 10. Nadie utilizó. Sí, señor. Pero por Pelé. Claro, por el tema de por Pelé. En noviembre con Control hablamos acerca de la concientización sobre el VIH. Hacete un test de VIH una vez al año durante el mes con tu compra de Control. Ayudas a la Fundación Vencer. Conoce más en Control PY. Ese partido, el que hace Negona Barreto al ángulo derecho, entró Zapac, dio la previa. Cerro ganaba, era finalista. Sí. Y lo acompañó Víctor de Cerro, que tiene el representante de auto, Víctor. Servín, perdón, que me disculpe, Víctor Servín, relacioné la marca porque es gerente o dueño de la empresa. 50 años. Y 50 años. Y se da la vuelta. Y ese estadio vibraba. Ese recibe. Y me va a decir ahora que Garnero, que el trauma de Cerro de la Copa no es de ahora. No es de ahora. Es de años. Erimar en el Cadán Motor Show del 14 al 24 de noviembre. Visita el stand de Erimar en Paseo La Galería y conocer los equipamientos más novedosos, bonos, descuentos. Y adquiriendo tu 0 kilómetro tenés 20% de descuento en nuestras tiendas. Más un kit de regalo Erimar, lo que la fábrica ahí no te dio. Nos pone Gerardo, vuelta de Ganso a Santos, actualmente en Fluminense. Sí. Ganso debe tener 36 años por ahí. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. ¿Sabes lo que pasó con Fluminense, Pancho? ¿En qué año? Mandé pues Darío. Cantabria sea expertos en pisos cerámicos y porcelanatos, cerámicas clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria ¿Qué edad sea. dije yo de Ganso? 36 dije. Sí, por ahí. Me equivoqué por uno, tiene 35. Pásate ya a Salud Protegido, tiene beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica y mucho más. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Y que no me desmienta Hugo Ricardo Talavera. No voy a decir lo que hablamos nosotros en privado. Esa cosa entre güey y Huguito. ¿Te acordás? Cuando hablamos y charlamos el tema Cerro de ese año. ¿Qué me dijiste, Hugo Talavera? Yo me la reservo. Por respeto a lo que me dijiste. Y no tiene nada que ver con cosas raras ni nada. Hablamos de una persona. Y él me nombró a una persona, que si estaba de ese estilo, Cerro era campeón. A mí me dijo Hugo Ricardo Talavera, cuando en esa serie con Colo Colo, acá Colo Colo se le había goleado. Sí. Y lo que le faltó a Cerro fue manija. Lo que me dijo a mí, con el debido, no después nomás. Crece se expande para ofrecerte la calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pollos Amaneceres Granjeros Campo 9. Claro, como dice que tiempo, estrategia, no tiene nada que ver con cosas que no vienen a la casa. Porque el paraguayo primero piensa mal y después piensa. Porque jugar. Después de ese partido se dijo de todo. Lo que digo es que cuando Hugo se acordó, me dijo, esto se hubiera... ¿Cómo se llama eso? No supo jugar con el resultado. Estrategia. Sí. Cubiertas Yokohama, mejor relación precio y calidad, presente en las mejores competencias del mundo. Comunícate al 619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo de garantía del grupo Toyo Tosi. Porque su fútbol es alegre, su identidad es así. Le pasa o le pasó varias veces al Barcelona, porque su identidad es de no tener precauciones defensivas. Y esa es la historia de Cerro. Le preguntar a la gente de Cerro y Cerro... Te dice el hincha o cualquiera, te dice Cerro no sabe defenderse. ¿Sabe qué, Carlos? Cuando Cali le ganó a Cerro 4-0, sí. Semifinal, Zape el arquero, Vilaro el técnico, ¿te acuerdas? 4-0 acá. Sí. Entonces Cerro no es Carnero, ¿qué culpa va a tener? 78 no, creo que fue eso. Danilo también va a Santos. Danilo, el lateral. Sí, Gabigol va a Cruzeiro. Sí, ya está, ya reloj.
Santi Peña va ahora a Sistema de Seguridad, va a escuchar la conferencia de prensa Santi Peña de... Sí, lo dijo Víctor recién. No, pero va a escucharlo la conferencia de prensa, va a estar ahí. Sí, con el Faro. Yo agrego nomás, seguramente va a estar presente en la conferencia, no es que va a saludar a los muchachos. Va a estar presente ahí. Lo va a quedar ahí a escuchar. 1000 empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, 1000 empeños. La mejor opción para instalar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Más info al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Y nada raro de fútbol, estamos hablando, como dice Carlos, la preparación, el partido, cuando acá se le ganó, creo que 4-5-0 a Colo-Colo. Y después la caída estrepitosa en Santiago. Todas las buenas historias comienzan ladrillo a ladrillo en Concasa. Nuestra especialidad es brindarte atención especial y los mejores materiales para que puedas construir con tranquilidad un gran futuro. Concasa, construyendo historias. Como dice Carlos, fútbol estuvo en Cerro. Carlos conoce bien lo que quieren los muchachos. Hay fútbol ofensivo, idea. Me nombró una persona y me dijo así: 3 puntos suspensivos. Si estaba Cerro campeón, me dijo. No se le escapaba. No. Doctor Salud Medicina Prepaga te ofrece una variedad de planes para que puedas sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Quiere disfrutar de una amplia cobertura médica al mejor precio. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Cuando habló de un estilo de juego. Aclaro yo. Con ese parecido, para que se entienda. Yerba Mate San José trae desde Paso Yobay la tradición y el sabor para el país y el mundo. Disfrute sus sabores tradicionales y compuestas con 2 años de estacionamiento en variedades y envases únicos en el mercado. Yerba Mate San José, una experiencia inolvidable. Me dijo nomás, me dijo Hugo Ricardo Talavera. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Celebremos juntos por los lazos que nos unen con Álamos. Importa, distribuye en Paraguay frutos de los Andes. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Revoluciona tus pasos con los calzados Michelin. Encontrarlos en las mejores tiendas del país. Distribuye la Costa SRL. Se mandó contra Palestino. Allá. Un jugadorazo, es muy inteligente. Ese partido. Un líder. No, sin entrar en mérito a Carlos Quise y los compañeros de él. Hablo de Hugo Ricardo Talavera. Hugo era el líder de ese equipo, es decir, influía en todo y era una tranquilidad tenerlo en la cancha. Llegaba un partido, se paraba la pelota un lateral, por ejemplo, y hablábamos y decíamos, o yo le decía, o él me decía, cuídame mi puesto que voy a marcarle, fulano no está complicando, le decía yo, y le agarraba 3-4 minutos mano a mano que no toque la pelota. No, para que no toque la pelota. Bueno, y que sus compañeros se olviden de ese jugador para que jueguen de otra manera. Sí, listo, Pasa. listo, le encárgate vos, le decía, ya está. Saborea la calidad de este lugar con nuestro nuevo cocido con leche listo para beber. La Pradera, deliciosa, novedosa y súper práctica para consumir en su presentación. Sachet, 1 litro fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Para qué le dice acudir a Flaminio? De Flaminio. ¿O querés que te diga yo? No sé, yo no. ¿Qué no vas a ver? Paneles solares, calefones solares, cargadores para autos eléctricos, robots, limpia piscinas, ionizadores para piscinas y mucho más para tu casa. Emprendimiento en energía alternativa. Síguenos como energiaalternativa.py. Vamos a hacer un programa de viejo y está. No, ahí tenés. La gente no sabe ni quién le hablo. Si Pancho mira al cielo, el niño no sabe. ¿Dónde hacía de local Palestino hoy? En el Estadio Nacional jugamos allá. ¿Sabes quién estaba? Jorge Amaya. Sí. Y yo estaba en el plantel de Colo-Colo. Jorge Amaya. ¿De qué estaba? Respetarle a Jorge Amaya. ¿Y cuánto le hizo Colo-Colo? Yo ya estaba en el plantel de Colo-Colo, dice. Con Cerro, está. Con Amaya en Colo-Colo. Sí, pero cuando jugaban con Cerro. Claro. Como estábamos hablando de Palestino. Lo de Flaminio tenés un ejemplo de lo que hablamos para los chicos de hoy día. Flaminio no sabía patear con la izquierda, no entraba como sabía entrar en guaraní y le hicieron lateral izquierdo. Esa es la historia de Flaminio. Sí. Llegó a Olimpia, volvió a ser central, era duro, fuerte, entrenaba como una fiera y él terminó su carrera pateando mejor con la izquierda que con la derecha. Lo mismo pasó con Silvio, viniendo acá con Silvio Suárez. ¿Te acuerdas Suárez? Suárez a derecho terminó jugando lateral izquierdo. Penal que disparaba te llevaba arriba. No, te iba acá en la garganta, te iban los huevos de Pascua. Y voy a traerle un huevo acá, Omar. Un huevo de Pascua. Bueno, yo voy a traer un huevo. Energy Gas llega hasta tu casa en demás. Son seguras si tienen el peso exacto. Delivery 021-728-9228 al asterisco 457. La instalación es gratuita, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A los de hoy le importa un huevo que voy a traer acá y la mitad del otro que hablemos de Flaminio, de
Cubilla, Talavera, Carlos. Hoy nomás quiere que la selección mañana, que Almirón reviente como lo hizo contra Venezuela, que Enciso. Así es la vida. Todo lo que estamos hablando es pero hay que adornar. No le interesa, Carlos Quise. A algunos le debe interesar. Pero de 10 le interesa 1,5. Y bueno. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vos te vas a Argentina, Uruguay y hablar de jugadores del viajar, si sea joven o no. Yo, mi papá me dijo, mi abuelo, contame y hablame. Acá no existe eso. Y su seguro Chaco, Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600 y su seguro Chaco. En Uruguay modelo, Brasil mismo, Argentina, Chile, acá es hoy nomás, presente, pasado un huevo. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Y Víctor Villalba no va a entrar Gerardo, o está almorzando ahí en donde está él. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar con un delicioso choripán, el sabor único chorizo farritero pizza probaste, te gusta. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Mag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 021-634-544. Renta Mag, una herramienta más en su obra. Dice Eladio Franco, Luisito Torres era el Iniesta del Barça, era un capo. Yo es verdad, un fenómeno. Luisito era un fenómeno. Y vos te hago una entrevista, vos, porque me está buscando. Dale. Se pudo haber confundido tanto Cubilla. Tarde o temprano iba a jugar Luisito. No, esa no es respuesta. ¿Cómo que no? No, terminó todo. No, yo te dije con respeto. Vos me haces una entrevista. Conmigo. No me enojo. Porque claro que va a jugar al final. ¿Dónde yo vi un periodista que hace una pregunta, le contesto lo que no quiere escuchar y me termina la entrevista? Decime un poco por qué. ¿Qué? ¿Quién era el titular? Samaniego. ¿Por qué no jugó más? Pues se lesionó. ¿Y que Talavera en dónde iba a jugar? ¿En qué puesto? De 8. ¿Y Samaniego en dónde? A mi izquierda. ¿Y vos volante central? Sí, señor. ¿Y qué hizo Cubilla cuando vino? Bueno, una gana, déjate. El Grupo Crisma, más de 25 años juntos brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Cómo quiero entrevistar? No a Carlos, porque cuando vino Cubilla, dijo, ¿qué jugadores querés? La embarró cuando lo mandó a patear penal a Quise. ¿Cómo le va a mandar a patear a Quise? Era el 11. Espera, vamos a hablar en serio. Cuando vino Cubilla, maestro de maestro, y Olimpia conoció su gloria, con eso está diciendo que no hay técnico que no la pueda pifiar. Y después puede recomponer. Claro. Yo hablo del comienzo. No, es infalible. Eso voy. Eso voy yo. Pero no me cortaste la entrevista. Bueno, dale, sí. No, tarde o temprano iba a jugar Luisito, pues se iba a dar cuenta de sus condiciones. Cuando llega a Cubilla, en un fútbol que él no conoce en todos los detalles, se nutre de información. Y la información le decía, este es el equipo. ¿Entendés? Este es el que viene jugando. Claro, este es el que viene jugando, este es el jugador, le dan todos los datos y él arranca con eso. Y dentro de ese arranque se lesiona temprano domingo y ahí ya entra Juega Luisito. un partido. Sí, un partido. Y después se lastima. Luisito Torres era suplente en Olimpia. Sí. Pero Luisito Torres, ¿qué iba a hacer? ¿Quién iba a perder la posición? No sé. Si domingo rendía, a lo mejor perdía otro jugador. El que no corría riesgo era yo. Para aquel que no lo vio a Luisito Torres. ¿Por qué no corrió Modesto? ¿Quién es otro volante? ¿Discutido en la selección Cuba, ¿quién hay otro? ¿Pero jugaba porque no había otro o no tenías competencia? Porque era bueno. Gana. A mí me gusta la historia, pero tus jugadores de antes siempre lo mismo. Arquitecto le gustó cuando hablamos de Olimpia. Luisito Torres, si tenemos que llevarlo hoy al tiempo de hoy, parecido a, similar a, tiene rasgos de... Para aquel que no lo vio, digo, porque hay una audiencia... Es muy difícil, no hay un volante, porque era hábil, y era lleno de fin, y Luisito. Único. Amague, todo amague era. ¿Y la pelota cómo metía? Sí. ¿Y la técnica que tenía? Y por eso era muy hábil, no es difícil comprar, no tenía la... no es que le gambeteaba el rival y se te iba. Tampoco por ejemplo. Tenía recorrido mucho. No era de esos jugadores. Vos le dabas la pelota y vos sabías que él se iba a entretener con la pelota todo el tiempo que quiera. Bien. ¿Y quién estaba a la derecha? Isasi. Y Sola. Atrás, y adelante Isasi. Y acá tenía un gran mérito. Un gran mérito Cubilla. No. Cubilla tuvo un gran mérito con Isasi, que le preparó mentalmente para jugar al lado de Luisito. Pues le decía, anda a buscar la corta. Y él no te va a dar, y si te da, devolverle, pero si no te da, no te enojes, pero pica, gira y pica.
Y le hacía 4 o 5 veces y así. Y no le daba. Y no le amagaba que le iba a tirar. Yo ya cuando le pasaba a Luisito no me colocaba. Si vengo es porque voy. Claro, pero no te engañaba, hasta a vos te engañaba con la pelota. Yo ya no me, yo le daba y ya respiraba porque te colocaba el pedo, te amagaba y te estiraba otra vez la pelota. Que tenía un talento de la gran. Luis, sí. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado que captura la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su exclusivo y único color azul es ideal para cócteles refrescantes como Mojito Blue y Apple Blue. Búscalo ya en tu punto de venta preferido. Ron Fortín Frutos del Bosque. Como Mexipar celebra sus 52 años, cada crédito que desembolsar participa el sorteo de una Kia Sportage 0 kilómetro, paquetes de viaje a Cancún y muchos premios más. Bases y condiciones en comexipar.co.py. Digo que le pidió Cubillo tenía otra característica al de River. Sí, totalmente. No, en eso estamos de acuerdo. Totalmente. Muy agradecido. Precios fijos hasta febrero del 2025 con los imbatibles de Stock. Prepisa Stock la unidad 2.450 guaraníes. Extracto de tomate sabores de Areguá 140 gramos 1.300 guaraníes. Hasta el 2 de febrero precios imbatibles en Stock y Stock Express. En un instante nuevamente Víctor Villalba. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario porque nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 098-104-216. Instagram @cerámica_Itagua. Super promo, llévate esta TV HD Smart de 50 pulgadas Ultra HD 4K y disfruta de cada jugada en alta definición. Cuota de 259.000 guaraníes y de regalo una pelota original. Ingresa a electroban.com.py. Electroban, mejorando tu calidad Dice de vida. el doctor David Izarral, de mi cariño para vos, doctor Lorenzo, para vos y familia, periodismo monárquico. ¿Se entendió? Sí, entendí. Entendí, doctor, entendí. No, es más dictador, ahora ya es monárquico. Doctor, sí, bueno, vos tenés, saludo, doctor David Izarral. Está bien la frase, me gusta. Víctor, vos tenés lo de Santi Peña. Víctor. Acá te voy a pasar con el ratito. Víctor. Gracias, Arturo. Sí, nosotros justamente mencionábamos al comienzo que el motivo por el cual se retrasó la conferencia, porque tenía que empezar a las 12, finalmente será a la 1, es porque en este horario llega el presidente de la República. Entonces va a compartir con los jugadores de la selección, con el cuerpo técnico, y después de eso Alfaro vendrá hasta esta zona. Nos decían que a las 13 será puntual, o sea, no es que habría de vuelta un retraso. Esperamos que así sea porque faltan 15 minutos, nosotros ya estamos listos con todos los colegas aquí esperando el momento exacto del arranque de la conferencia de prensa en Ipané. Arturo, un minuto quisiera aprovechar porque nos decían que después hay un evento también, una conferencia sobre los eventos que se van a hacer antes del partido mañana entre Paraguay y Argentina, y veo que por aquí está la señorita Silvia Caballero, gerente de marketing de la APF. Señora Silvia, ¿qué puede un segundo para Fútbol a lo Grande? Estamos en directo para Radio Monumental. Simplemente queríamos aprovechar porque el tiempo después de la conferencia ya no nos da en vivo, por eso queríamos adelantar lo que se va a presentar después. ¿Cómo está? Antes que nada, buen día. Muy buenos días, y sí, bueno, la verdad que estamos muy contentos. Justamente lo que vamos a comentar en unos minutitos son todos los detalles que tienen que ver con el show que vamos a presentar mañana. Vamos a tener un show artístico de primer nivel. Vamos a tener una previa de bienvenida al equipo, a nuestro equipo, a la albirroja, realmente muy emotiva. Entonces estamos muy contentos porque queremos que la gente vaya a disfrutar de un show completísimo, que vaya con la ganas de alentar en forma positiva y de sumarse a todo esto que estamos preparando. Chipurros es el grupo que toca, ¿verdad? Yo no puedo todavía contar detalles porque estamos así a un minutito de dar la conferencia de prensa, pero es un grupo musical el número 1 a nivel nacional. Y a eso también se suma, vamos a tener bailarines en escena, vamos a tener el himno cantado a capela. Realmente va a ser algo muy emotivo y estamos muy contentos de que esto lo podamos llevar adelante. Estamos seguros de que va a sumar muchísimo también para los jugadores, sentir esa motivación de que todo un país efectivamente les está acompañando. Para que la gente mañana llegue lo más temprano que pueda, ¿a qué hora empezarían estos shows? Es muy importante eso, justamente el motivo por el cual queremos contar todos estos detalles, porque estamos invitando a la gente a que vaya temprano a la cancha. Los portones van a estar habilitados a las 4:30 y nosotros mañana vamos a estar inaugurando, de nuevo está dando toda la primicia, pero vamos a estar inaugurando un sector gastronómico, un food park para toda el área de platea. Entonces la gente que va a platea
va a poder irse a un lugar distendido, va a poder sentarse, comer algo, escuchar buena música, y lo mismo vamos a hacer en el VIP Albirroja. Toda la gente que va a ese sector va a tener un lounge que vamos a inaugurar mañana, donde va a poder comer una rica hamburguesa, una pizza, tomar una cerveza cero, sin alcohol, y nosotros ya tenemos un espacio en la tribuna en preferencias que inauguramos en el mes de octubre, y por supuesto eso también va a estar habilitado para todo el sector de preferencias. Perfecto, gracias como siempre por la gentilidad, chao. Así las palabras de Silvia Caballero, gerente de marketing de APF. Cumplimos con esto, Arturo, porque nos decían que a las 2 está la conferencia donde se va a hacer el anuncio, y obviamente nosotros ya no estamos en vivo en ese horario. Ella no lo quiso decir al aire, pero podemos confirmar, el grupo que va a tocar mañana en la previa de Paraguay-Argentina dentro del estadio es Cachiporros. Así que para la gente también el mensaje de que vaya un poco más temprano que de costumbre, porque se va a dar en la previa de Paraguay-Argentina. El partido es a las 20:30, más o menos 30 o 40 minutos antes del inicio del partido será el show de Cachiporros mañana dentro del estadio Defensores del Chaco. Ya esperamos a partir de ahora por Gustavo Alfaro, Arturo. Gracias, Vito. Esto que dijo Santi Peña, que me nombra a mí, el paraguayo te perdona todo, menos todo. Yo siempre repito, el paraguayo te perdona todo, menos tu éxito. Tus electrodomésticos deben ser Jam Jana, marca que quiere la gente, encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa, distribuye Globo, sea... No, esto me vio Mario Garcete, que dijo Santi Peña, una cuestión de él, le agradezco nombrarme, pero no sé si es su caso, si no es lo que digo, nomás es lo mismo. ¿Dónde dijo? ¿Dónde fue eso? En San Pedro, parece. En una concentración. Sí. Abracur es la solución inmediata para los cambios repentinos del clima, porque su fórmula avanza alivia inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Salvate con Abracur. Los paraguayos y Arturo Máximo Rubín siempre dice que el paraguayo te perdona cualquier cosa, menos el éxito. Y es un poco parte de esta nuestra cultura que todavía tenemos de cazadores-recolectores. Somos caciques, no queremos reconocerle a otro. Y yo, Juan Carlos... Eso es lo que dice Santi. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de Navidad del pan dulce Arco Iris, sabor inconfundible en sus 3 sabores, frutas abrillantadas y pasas, uvas o chips de chocolate. Pan dulce Arco Iris, la estrella de la Navidad. ¿Está Víctor ahí? ¿Qué es lo que te pasa, Hugo? A la puta. Explotó el mayor pozo del país con 2.300 millones de guaraníes. El cartón número 926.345 se ganó 2.300 millones. Y es el nuevo poderoso millonario CNT, el poder de cambiarse por Emoy. Cuando me enviaron esto, yo niño pensé que era lo que le decía Peña al plantel. Al plantel, porque suerte que no le pregunté. Sí, Carlos, yo por eso le iba a decir a Víctor. Yo también pensé lo mismo. Y, a ver, día Víctor, que mañana se va a tener show en vivo. Va a estar Cachiporros, y que vaya temprano la gente a la cancha. Ese es el detalle no menor para aquel que por supuesto tiene la entrada correspondiente. Farmacia Catedral celebra 119 años de amor y cuidado. Este mes de noviembre queremos festejar contigo, por eso tenemos un sorteo increíble. Todas tus compras a partir de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos para participar en estos premios únicos. En Farmacias Catedral amamos cuidado. Porque a las 2 habla, Darío Alfaro, y después habla Scaloni una hora después. En esta fiesta Pechugón te regala 40 millones de guaraníes, 200 vales de 200.000 guaraníes en productos que se sortean todos los viernes. Compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país. Ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en pechugón.com. Me rectifico, a las 13 o a la 1 de la tarde habla Alfaro. Lechuga Alfaro. Y luego habla Scaloni. Muy bien. Tu casa propia te espera en el barrio que querés estar. Arací, el barrio Arací en Luque y Areguá es un sueño hecho realidad. Propone tu plan y acércate. Consulta al WhatsApp 0974-316-672. 1251. Disfruta este verano como nunca antes con los nuevos aires acondicionados Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo. Con el pacto de confianza NGO y Tokio. Víctor, arranca en instante a las 13, ¿verdad? Víctor se llama. Acá te voy a pasar con el ratito. Gracias, Angelito. Víctor. De lo último que nos dijeron, sí va a ser puntual, Arturo, así que nosotros ya esperamos en 8 minutos exactamente. Ya estamos, de hecho, todos aquí en sala de prensa, todos vinimos temprano el día de hoy, así que esperamos la puntualidad a las 13 que se dé la conferencia de prensa de Gustavo Alfaro. Y para repasar lo que nos decía Silvia Caballero, así lo pasamos en limpio, 16:30 mañana ya se abren los portones del Defensores del Chaco, así que la gente puede llegar con 4 horas de anticipación, tendrá la posibilidad de los lugares de gastronomía, en plateas, en Viva Albirroja, en preferencias. Eso nos dejaban en claro, como para que también lo mencionemos, así el público puede llegar temprano. El evento musical será media hora, 40 minutos antes del inicio del partido, actuará Cachiporros, y el himno nacional será cantado a capela, que nos van a confirmar en un ratito.
no lo quieren anticipar. En un rato vamos a saber quién será la encargada de cantar ese momento tan emotivo para todos, el himno nacional. Esperando aquí en menos de 10 minutos, estoy seguro que ya llega Alfaro a sala de conferencia, Arturo. Correcto. Porque esta noche es noche de soltero, porque esta noche todo vuelve a empezar. Guardamos el anillo en el bolsillo. El metal que fundió tu cuerpo con el mío. Siempre se escucha esa música los domingos. En Asismed conmemoramos la lucha contra el cáncer de próstata. Siendo beneficiario de Asismed puedes realizarte chequeos regulares en el Centro Urológico La Costa Artigas. Más información al 021-217-1717. Redes @AsismedPY. Alta publicidad de su pendrive, ahí yo metió Gustavito con ese enganchado, dice. Sí, olvídate. Bueno, son Ya está en la cuarta edición. Se compra por 18.000 el de 12 pulgadas y vende por 400.000. Pero andan ganas. En Encarnación Bellavista Hotel te ofrece una experiencia de calidad y excelencia orientada al segmento corporativo, 43 habitaciones de primer nivel. Somos tu mejor opción para ofrecerte con comodidad y estilo. Reservas al 071-201-113, escribinos al 0983-604-300. Ya conoces los nuevos cables Cordero desarrollados con altos estándares de calidad al mejor precio. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero con el respaldo de garantía de Electropar. A todo ponele Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pedidos al 098-319-720. Conoce más en bistoni.com.py. Súmate a la comunidad del trabajo JMC, una comunidad WhatsApp en donde puedes encontrar ofertas laborales y también compartir tus servicios en las redes sociales JMC Paraguay con el respaldo de Chacomer Automotores. Víctor, y tiene que estar, si ya tiene que comenzar. Y 55, Una noticia que te saca una sonrisa a mitad de semana y en Petrobras 20% off en todos los combustibles con tarjeta crédito GNB Mastercard a través de Petrobras Premia. Entérate más en petrobrasdistribución.com.py. 12.55. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100-000 Personal Flow. ¿Dónde nació Daniel Patiño? ¿Y vos nunca escuchaste Faltan 5 para las 12? Pues yo a veces no entiendo ya eso. Por lo menos confiesa, ¿verdad? Me perdonan que me vaya de la fiesta. Muchísimas gracias, Carlos Méndez, por su sintonía. Gracias, Carlos Méndez Ortiz. Muchísimas gracias. Una linda viejecita que me espera. ¿Pensás en tu futuro? Elegí la Universidad Privada María Serrana. Te ofrece infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y convenios internacionales para intercambios, congresos con expertos de todo el mundo. Carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANES. Informate en serrana.tu.py. Y ahora llegó el momento de refrescarte el día. ¿Nunca te pasó que te quedaste con la ganas de disfrutar de tu jugo favorito? Eso ya no te va a volver a pasar porque ahora tu jugo Caricia rinde 2 litros. 2 litros de puro sabor y diversión. Ya virá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Víctor. Sí, mi amigo Víctor se llama. Acá te voy a pasar con el ratito. Bueno. Víctor. Gracias, Arturo. Nosotros ya ingresamos aquí a la sala de prensa. Es cuestión de aguardar los minutos, faltan 3 para el horario oficial, pero insisto, yo creo que va a ser puntual. De hecho, ya estamos aquí todos los colegas. Nos acomodamos. Un segundo, Víctor. Efectivamente, Luis Carazales, nuestro director, dice: Nación Formosa, efectivamente. Daniel Patiño, formoseño. Víctor. Sí, decía que nosotros ya estamos aquí dentro de la sala de prensa, al lado mismo del parlante, como para esperar
el ingreso de Gustavo Alfaro. Creo que en 3 minutos exactamente se tiene que dar la conferencia de prensa, por lo menos aquí ya está todo ubicado con el banner, se probaron los micrófonos, el tema de la publicidad, así que nos queda guardar con paciencia el tiempo y esperar que sea puntual, por sobre todo la llegada de Gustavo Alfaro. Imagino que no se va a demorar mucho más el técnico de la selección para arrancar la rueda de prensa. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece una variedad de vehículos japoneses y coreanos. Avenida Cibellera 4623. Búscanos en redes sociales como Class Motors. Y así es, Luisito Carazales, Daniel Patiño, formoseño, sí. Y vino y se radicó a Sabe Gustavito. Un tiempo se radicó acá y otro que se radicó acá era King Clave. Posteriormente King Klein, también formoseño. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, Artigas, Casi Sargento Martínez, en San Bernardino, Avenida Guillermo Naumann. Acceso Sur, Casi 1 de Mayo. No, yo no le conozco a todos. ¿Y ni de nombre? No le conozco yo. Le conozco de vista, pero de nombre no. Ah, correcto. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a Apostala.le, Apostala a ganar lo cambia todo. Cuando los pequeños problemas del día te sacan de quicio, probá con la nueva terapia antiestrés de Activo 100. Nuestra campaña te muestra cómo transformar el estrés mientras limpias con nuestros productos. Activo 100. 2 minutos para las 13. En Carnicería Boutique Tacuara 07 encontrás lo mejor para tus asados. Visítanos en Asunción Pacheco, esquina Saravío, en San Lorenzo, Marejales, Estigarribia, esquina Gandhi. Lunes asados de 9 a 19 horas y domingos de 8:30 a 13 horas. Más info al 0985-708-524. Boutique de Carnes Tacuara 07. ¿Conoce Clorinda? Sí. ¿Cuáles eran los 2 clubes que hacían bailes? No. Argentinos del Norte y Centro Empleado de Comercio en Clorinda. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes para los diferentes métodos y etapas de cultivo, suelos y condiciones climáticas. Instagram Solaris Fertilizer Paraguay. Y Gustavito tiene una casa en Formosa. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámanos al 729-6060. Fleming. Víctor, las 13. Acá te voy a pasar con el ratito. Otra vez, Ángel. Víctor. Sí, Arturo, falta 1 minuto. Nosotros ya estamos aquí en sala de prensa. Es cuestión de esperar que llegue Alfaro. En Comercial Economía San Lorenzo, precios mayoristas a partir de 3 unidades, lunes y sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Colabora Lorenzo Villalba. Y dice así Lorencito Villalba, la madre de Patiño. Daniel Patiño es paraguaya. ¿Necesitas plata? En La Plata Empeños te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Contamos con 58 locales para tu comodidad. Por lejos la casa de empeños con mayor cobertura del país. La Plata es justo lo que necesitas. ¿Te imaginas arrancar el año con tu 0 kilómetro? Con Bancopp lo haces posible. Empezá a pagar en diciembre y pagas hasta 60 meses de financiamiento. El auto que soñás está a tu alcance. Bancopp crece desde la raíz. Ocurre que 1 hora por ahí va a durar, Carlos, compañero, la conferencia Alfaro. Y normalmente duraba eso. ¿Así es? Sí. Hasta el 17 de noviembre, descuentos increíbles hasta 15 cuotas en los productos Jam de calidad superior. Te esperamos en Boyani, esquina Músicos del Chaco, lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Con tus compras participas en el sorteo de la Ford Explorer 0 kilómetro. Tu Firu Visa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. RS1. Secom presenta la evolución en cemento con el nuevo C32, el cemento que estabas esperando gracias a su planta de última generación y profesionales altamente capacitados. Cada producto se sostiene con calidad, durabilidad y resistencia. Secom, la evolución de los cementos. Víctor Villalba está plenamente convencido, nuestro compañero que está en la conferencia, que Paraguay le va a ganar a la Argentina. Comagro cuenta con generadores eléctricos tanto domésticos como industriales de las marcas internacionales como Daewoo, Wajo, Hyundai, Pramac y Power String. Comunícate al 021-518-03.000. Comagro, solución, tecnología y respaldo. Hoy a las 19:30 partido Libertad Luqueño. Jorge Casar, el niño y los compañeros, y la previa a las 19. Disfrutar Lactolanda, disfrutar los yogures más ricos. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere y la salud de cada día. Comprar mayor hace que tu dinero rinda más. Visítanos en nuestros locales, Mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora también Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Síguenos en redes sociales como Hilao Rato Super Mayorista. Un club en Formosa, dice Lorenzo Villalba, se llama Chacra 8. Sí, es el club de los policías. Arturo. Chacra 8. Arturo. ¿Sí? Víctor. Sí, Víctor. Víctor. Primeramente, ¿cómo arranca Gustavo Alfaro? También saludo a todos los presentes. Profesor, evidentemente la consulta que le hago primeramente, ¿cómo está usted? ¿Cómo está el plantel? Se completó ayer, ya uno entiende sobre la marcha, por algunos inconvenientes que se han dado, se pudo solucionar. Ahora, seguramente hoy, con un día de trabajo para los que tendrán que exigirse al máximo para el partido de mañana, ¿cómo ve de cara a lo que viene y si cuenta con todo, salvo con Juan Cáceres, que no puede por suspensión? Sí, buenas tardes para todos, un placer estar nuevamente con ustedes aquí en esta conferencia de prensa. Si me permiten
30 segundos antes de responderte la pregunta. Quisiera, esta semana cuando empezamos los entrenamientos, tuvimos el privilegio de recibir a los campeones sudamericanos del Sub-15. Fue un privilegio para nosotros tener a los chicos trabajando, hacer de sparring de la selección, más que nada por todo lo que los chicos sueñan con llegar al lugar donde tiene la selección mayor. Y más que nada extender la felicitación, obviamente, a los chicos, como lo hicimos con los profesionales en ese aspecto, a todo el cuerpo técnico, fundamentalmente a la directiva de la Federación Paraguaya, porque es una sumatoria también de lo que fueron los Juegos Olímpicos, y eso marca la pauta de cómo Paraguay está trabajando en sus formativas, y muchas veces todo depende de lo que pasa en la mayor. Si la mayor está bien, está todo bien, y si la mayor está mal, parece que todo está mal. Pero acá lo importante es que desde que llegué he visto un montón de cosas que son muy buenas, y que uno ve que el futuro de Paraguay está en buenas manos, y están trabajando muy bien la federación hace mucho tiempo, y ojalá que desde la selección mayor sigamos acompañando estos resultados para que Paraguay pueda volver nuevamente a jugar un mundial y podamos cerrar en ese sentido el círculo que todo país quiere, que toda federación de fútbol quiere. ¿Cómo estamos nosotros? Estamos bien, obviamente con la expectativa siempre linda de volver a juntarnos. Cada vez que esto de selecciones nacionales tiene la particularidad de que pasa todo muy intensamente, pasa muy rápido, llega, estamos esperando con ansiedad la llegada de los muchachos, estamos conjeturando sobre posibilidades, ver cómo vienen, tratar de armar las logísticas para que lleguen de la mejor manera posible. Pero bueno, nos pasó a nosotros un poco lo que le pasó a Argentina también. Argentina tuvo problemas también en algunos jugadores que llegaron o que demoraron más tiempo. Nos pasó a nosotros con Sosa y con Almirón, que recién se pudieron sumar ayer a la tarde, no pudieron entrenar, van a entrenar hoy recién por la tarde, el último entrenamiento que tenemos, pero estamos muy bien. O sea, yo digo que estas, como se lo decía ayer a los jugadores, estas eliminatorias nos han enseñado mucho, tanto a los jugadores como a nosotros. A ellos porque les tocó partir de un lugar donde estaban mal, en el momento donde tuvimos que arrancar en estos 4 partidos que jugaron, y en virtud a las capacidades que tuvieron, a la predisposición que tuvieron, se recuperaron rápidamente. Entonces son los mismos jugadores que recuperaron su espíritu, que recuperaron su memoria, que recuperaron sus cuestiones que siempre los habían definido. Y nosotros, los entrenadores, digo, a veces nos pasa también que se derrotan mitos que a veces, o verdades que no son absolutas. Nosotros, los entrenadores, no hacemos más que reclamar tiempo para poder trabajar. O sea, entonces nosotros lo único que pedimos es tiempo. Es así, porque ensamblar un equipo requiere tiempo. Ahora nosotros sin tiempo pudimos ensamblarnos rápidamente, y eso, como se lo decía a los muchachos, se debe a la predisposición que tuvieron ellos de encolumnarse rápido detrás de una idea, de tratar de ver de la manera y el modo que nosotros teníamos de poder recuperarnos, de entender que había muchas capacidades como para intentar pelear por ese campeonato de 6 equipos que sentimos que estamos jugando nosotros en esta eliminatoria, esa parte que estamos jugando, y estamos con esa expectativa, con el privilegio de recibir al campeón del mundo vigente, y no al campeón del mundo vigente porque sí, obviamente hasta que se juegue el próximo mundial va a ser el campeón del mundo vigente, pero vigente en su actualidad, y eso es lo más trascendente. Porque Argentina viene de ser campeón en la Copa América, viene puntero en la eliminatoria, viene con un nivel de recambio importante, sin que eso le haya hecho perder esa voracidad bien entendida desde la búsqueda de triunfos, y siempre eso significa un riesgo, y también después ir a jugar a la altura del Alto con un rival directo como es Bolivia. Así que estamos con una expectativa muy grande, sabiendo de que tenemos por delante un partido muy complejo, que confiamos mucho en las capacidades que tenemos, que sabemos que contra Argentina son esa clase de rivales que uno puede jugar muy bien, puede estar ajustado tácticamente, pero Argentina tiene las capacidades, como tiene Brasil, como tiene algunas selecciones, de hacerte valer por la capacidad propia lo que a veces el equipo no puede resolver. Eso pasa con Colombia también en su momento, más allá de que Colombia tiene una estructura muy sólida, o pasó durante mucho tiempo con Uruguay también, que Uruguay le ganó a Argentina y a Brasil, nada más y nada menos. Entonces nosotros estamos en esa búsqueda, buscando recuperarnos, estamos bien con la expectativa lógica, sabiendo la importancia de lo que tenemos por delante, del desafío que tenemos por delante, y ojalá que el final de
de esta fecha FIFA nos encuentre en una situación como estamos ahora, ¿no? Donde los equipos todos pugnamos por estar en fase de clasificación. Yo quería llegar a diciembre con vida. Llegar a diciembre con vida es llegar peleando por las chances de clasificación, porque por más que estemos en zona de clasificación, eso no asegura que vayamos al Mundial en las 6 fechas que faltan, y por más que estemos afuera, no asegura que no vayamos al Mundial en las 6 fechas que faltan. Así que, en ese sentido, analizamos la competencia, sabemos que sacamos una buena cantidad de puntos, pero que tenemos deudas de los primeros 6 partidos que hay que recuperar, porque en ese número de 24 puntos que nosotros aspiramos a entender que para ir al Mundial se necesita, tenemos que recuperar 3 puntos que los primeros 6 partidos no se tuvieron. Pedro Torres Insfrán, Tigo Sports. Gustavo, buenas tardes para todos. Si estos 6 partidos fuesen un arcade, parecería que va subiendo el nivel, ¿no? Brasil primero, Uruguay con bajas, Brasil de local, después altura en Quito, el partido que teníamos que salir a proponer ante Venezuela, y ahora el campeón del mundo, y después el alto. Claro que Paraguay en medio de eso también ha subido en su capacidad, en su nivel, en lo que ha hecho colectivamente, pero lo primero parecía recuperar algo muy nuestro, de identidad, de ser fuertes, de ser sólidos. Ante Brasil, dar el latigazo, aprovechar las que tenemos, y ante Venezuela el desafío era salir a jugar, proponerlo nosotros. Puesto ahora el escenario, ¿cuál es el mayor desafío a tu criterio para Paraguay? ¿Hacer complementario eso en un solo partido? Porque no podemos quitar del contexto del partido que es Argentina, un equipo que va y se planta con lo que quiere, donde quiere, y tiene cómo hacerlo, es la realidad. Sí. Si yo trato de explicarte cuál es la planificación que yo planteé de recuperación, yo la planteé en 3 etapas, en función de los rivales que uno entendía que tenía por delante y las cosas que necesitaba, porque obviamente que necesitamos todos, o sea, y ojalá que las cosas que nosotros planteamos para este ciclo también de partidos las podamos conseguir, pero van a faltar cosas para después lo que venga después, porque viene otro tipo de campeonato diferente, donde es el cierre de la eliminatoria propiamente dicha, y donde uno tiene que llegar de otra manera al cierre. Para eso necesita una construcción. Yo lo primero que quería era, ustedes me han escuchado acá, recuperar el ADN de lo que era Paraguay, que Paraguay vuelva a recuperar los rasgos que lo habían identificado históricamente. Y eso no era algo complejo, porque era algo que se tenía, eso lo tenía el equipo, estaba de alguna manera, se había extraviado, había que volver a recuperarlo. A esos rasgos distintivos que siempre identificaron a Paraguay, había que agregarle otra cosa que Paraguay siempre tuvo: equipos ordenados, siempre fueron equipos ordenados. Entonces, mi primer combo fue apostar a la recuperación anímica, a esa combatividad, a esa no dar una pelota por perdida, a tener una característica que nos defina, al hecho de ser un equipo sólido defensivamente, de que sea difícil vulnerarlo, que sea un rival difícil de quebrar, y que a eso le agregue un orden. Obviamente que había cosas que nos faltaban, tal es así que nos costó mucho generar situaciones de gol, porque el equipo no tenía capacidad de tenencia de pelota, y más de una oportunidad hablamos de Arce, hablamos de Pita, y las complejidades que tenían los puntas centrales, porque el equipo no generaba. La segunda parte era agregarle juego a ese orden y a esa garra y esa templanza que siempre el equipo tuvo. Había que agregarle juego, porque si jugabas en la altura a correr, no ibas a poder sacar un resultado corriendo. En la altura no se puede correr. Y si no teníamos capacidad de tenencia de pelota, contra Venezuela no lo íbamos a poder someter y no íbamos a poder ganar. Y ahí había que empezar a tener otra vez rasgos que siempre habían caracterizado al fútbol guaraní: los ataques por las bandas. Los ataques por las bandas, el abrir la cancha, el cruzar la pelota, la presencia del punta central. Y esas fueron las otras cosas que el equipo incorporó en el segundo combo. Si me decís para ¿qué incorporamos en el segundo combo que también lo necesitamos para aprender a sufrir? Nosotros aprendimos a sufrir, porque no siempre vas a tener... Yo ayer le mostraba cuando a los jugadores del partido de Venezuela, en el 90% del partido, la tenencia de pelota estuvo en una proporción de 70-30 de la posesión de Paraguay con respecto a la posesión de Venezuela a lo largo de los 90 minutos.
Entonces, se había mejorado en la tenencia de la pelota, pero tuvimos que sufrir porque nos metieron un gol en una salida rápida, porque erramos un penal, porque teníamos los imponderables que siempre pasan. Y a veces hay que aprender a sufrir, porque si no aprendés a sufrir no tenés capacidad para actuar sobre el inesperado. Yo le decía, si hay una enseñanza que me dejó el partido de Venezuela es la capacidad de transformar una crisis en una oportunidad. Y eso demoramos 3 minutos en darlo vuelta, porque todo lo que significó desde errar el penal a llegar al vestuario, decir, bueno, ¿qué hacemos? Nos quedamos detenidos en la crisis de que históricamente Paraguay no podía dar vuelta un resultado, de lo que había pasado, que todo estaba servido para hacer y otra vez se volvía a la frustración y todo lo demás. ¿Dejamos que la crisis nos arrastre o nos rebelamos contra la crisis? Entonces nos rebelamos contra la crisis y aprovechamos la oportunidad, pero para eso hay que aprender a sufrir. Si no estás preparado para sufrir, no podés revertir ese tipo de situaciones. Y hoy vamos a tener que sufrir contra el campeón del mundo, vamos a tener que sufrir en el alto, vamos a sufrir. Entonces, si no estamos preparados para sufrir, no vamos a poder manejar el impulso del partido como nosotros quisiéramos. Porque tenemos jerarquía adelante, porque tenemos un imponderable que es la altura, que también va a imponer sus condiciones cuando vayamos a jugar el segundo partido. Pero a eso hay que agregarle cosas que el equipo todavía no tenía, que son las sociedades. El equipo tiene que empezar a tener sociedades. Porque si no tenés sociedades, Argentina te encuentra. Argentina es la humedad. La humedad por algún lugar se filtra. Si vos tenés una pared rajada, la humedad te aflora. Y Argentina es la humedad. Entonces, si Argentina te descubre las rajaduras, y si vos esas rajaduras no las tenés bien cubiertas en las coberturas, por ahí Argentina se te filtra. Entonces, nosotros tenemos que incorporar esa capacidad de establecer sociedades para que esas rajaduras que obviamente tenemos no se noten tanto, o que por lo menos le podamos poner un impermeabilizante para que no se note tanto. Pero yo digo, si nosotros no tenemos esa capacidad, contra Argentina nos va a costar. Si nosotros no tenemos esa capacidad, en el alto nos va a costar. Entonces, hoy estamos en una etapa donde nosotros necesitamos empezar a generar sociedades. ¿Qué significa? Los desplazamientos de los volantes que sean en conjunto, los desplazamientos de laterales y extremos, tanto en función de ataque como en función defensiva. Y ese es el desafío para esta parte. Si nosotros somos capaces de, con la garra, con el temperamento, con el orden, con la capacidad de juego, agregarle sociedades y aprender a sufrir para esperar los momentos nuestros, que sepamos sufrir y transitar la adversidad de las crisis que a veces las cosas inesperadas en el fútbol te someten, entonces ahí es donde nosotros tenemos las posibilidades de sacar adelante este combo. Y ahí en esa construcción estamos. Y es lo que nosotros sentimos para esta etapa. Después, cuando llegue el tiempo de Chile y de Colombia, será otra cuestión. Pero esta es la que nosotros necesitamos en este momento. Johnny González, Radio ABC Cardinal, ABC TV. Muchas gracias, Fernando. Profesor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cuál es el mensaje para el plantel? ¿O usted tiene un mensaje desde el principio de una eliminatoria hasta el final? ¿O para cada partido va enviando mensajes al grupo? Este partido hay que encarar de esta forma, Argentina va a jugar de esta forma. Por otra parte, Argentina, recién ha hablado usted que es humedad, agarra todo lo que tiene que ver con la parte de la dirección técnica. De 10 tenemos 6 dirigiendo a selecciones nacionales. ¿Es algo que le hace bien a usted como técnico, como argentino, conocer el pensamiento de cada profesional para cada partido? Sí, a ver, el mensaje es, nosotros tenemos un mensaje que es un objetivo, que es nuestro propósito, nuestra lucha, nuestra búsqueda, que es que Paraguay vuelva a jugar una Copa del Mundo. Ahora, esa es un deseo. Eso es un deseo que hay que transformarlo en una realidad. Y para que ese deseo se transforme en una realidad hay que establecer etapas intermedias. Y esas etapas intermedias son los bloques donde uno va transitando, donde uno va corrigiendo. En la medida que va transitando y va corrigiendo, va bajando mensajes para adentro y va bajando mensajes en función del tiempo, de acuerdo a los rivales que uno tiene que enfrentar en esta situación. Y en ese sentido es como que establecemos una corrección permanente de detalles. Entonces, ¿por qué? Pues yo le digo a los jugadores, nosotros no podemos hacer el cierre. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros va a terminar el partido de Argentina, al día siguiente nosotros nos vamos a reunir en el gimnasio y vamos a hablar de todo lo que dejó el partido de Argentina.
Porque más allá del resultado, pues nosotros analizamos rendimientos, no analizamos resultados. No está bien cuando uno gana y no quiere decir que está mal cuando uno pierde. Entonces uno tiene que analizar rendimientos, pues son los rendimientos los que terminan después facilitando la concreción de los resultados. Entonces ese cierre lo hacemos después de la primera fecha, pero no lo podemos hacer después de la segunda, porque cuando se terminó la segunda los jugadores se fueron. Y cuando empezamos a ver, y ya la selección se quedó sola, y los jugadores se metieron otra vez cada uno en su realidad, a su realidad cotidiana. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que preparar el cierre de lo que fue, de lo que pasó, para lo que viene acá. Y de pronto, si yo no haría el cierre de lo que pasó contra Venezuela, a lo mejor dejaría un costado de un montón de cosas para analizar que son trascendentes, como nos pasó en el partido de Venezuela. Empezar perdiendo, las imponderables, cerrar un penal, el reponerse, la manera en que el equipo dio vuelta el resultado con fútbol, no de prepo, el creer en las capacidades, porque los jugadores se empiezan a convencer de decir, antes pasaba que nos metían un gol y sentíamos que ya el partido se terminaba. Hoy sentimos que nos pueden meter un gol y que tenemos las condiciones como para poder darlo vuelta. Entonces eso es un avance en la credibilidad y en la confianza, eso hacia las convicciones de los jugadores. Y esa es una construcción que obviamente que necesitan los resultados para tenerla. Pero cuando los resultados vienen de la mano de los rendimientos, es ahí donde uno empieza a entender cuál es su verdad, cuál es lo que siente que tiene que tener. Y después las correcciones, las cosas que nos pasan, no son detalles menores. No son detalles menores todas las cosas que pasan en el medio de la competencia. Y obviamente que vamos a hablar acá y vamos a hablar de resultados y vamos a hablar de la tabla de posiciones y de las expectativas, de esto, del otro, pero nosotros tenemos que hablar de rendimiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de construir. Y ahí es donde tenemos que estar en el detalle. Por eso nosotros tenemos una mirada que es panorámica, una mirada que mira todo el panorama en general, y una mirada mucho más específica, mucho más puntual, que lleva a lo que es el momento. Y de eso se trata los mensajes que uno baja en cada convocatoria o en cada partido que tiene que jugar. Y después, obviamente, de la misma manera que uno estudia a Argentina, que uno estudia a Bolivia, lo estudian a Paraguay y nos estudian a todos. Y nos podemos conocer los entrenadores, y podemos conocer los perfiles, y podemos conocer los pensamientos, pero los que definen son los jugadores. Y los que tienen la verdad adentro de la cancha son los jugadores. Nosotros lo único que les damos son argumentos para que ellos después puedan llevar adelante una estrategia de partido. Y en ese sentido, obviamente que uno conoce lo que es Argentina, pero yo puedo conocer a la perfección lo que es Argentina y sin embargo por ahí no lo podamos controlar, porque tiene capacidades que van más allá del conocimiento que uno pueda llegar a tener, que son las aplicaciones prácticas que uno tiene que tratar de tener dentro de un partido. De la misma manera nosotros tenemos nuestras bondades, porque yo digo, es un partido difícil, sí, pero cuidado, Paraguay le puede generar problema a cualquiera, no a Argentina, con todo respeto lo digo esto, porque tiene capacidades individuales en jugadores como Enciso, como Almirón, como Sosa, como un montón, como Diego Gómez, como un montón de jugadores que son muy buenos, Tony Sanabria, o sea, un montón de jugadores de mitad de cancha para adelante que tienen muy buenas capacidades y son jugadores de primer nivel. Entonces nosotros entendemos que somos lo que somos, sabemos que necesitamos mucho del equipo, sabemos que necesitamos del mejor partido posible para enfrentar este tipo de rivales, y que sabemos que la complejidad de adelante la vamos a tener y la vamos a tener siempre. Entonces el conocimiento es una parte, pero lo importante es de qué manera nosotros podemos darle 2 o 3 argumentos a los jugadores para que puedan llevar a la práctica esa estrategia que está más pensada que trabajada, porque lo mismo le pasa a Argentina. La ventaja que tiene Argentina es el rodaje de mucho tiempo, el haber jugado partidos importantes, el estar absolutamente afianzado en lo que pretende y cómo pretende, en una búsqueda que ya la tienen adquirida y que cambian más allá de los nombres propios que a veces pueden llegar a tener, y nosotros estamos en búsqueda de esos perfiles. Y que ojalá el día de mañana lo podamos llegar a tener. Pero para eso tenemos que clasificar a una Copa del Mundo. Para eso tenemos que seguir, que los chicos sigan ganando las juveniles y que sigan participando en los mundiales. Y para eso que el nivel del fútbol local crezca para arriba. Y para eso que el nivel de formativas crezca y el nivel de capacitación crezca en ese sentido. Para que nosotros podamos achicar de pronto esa distancia que por algo la tiene Argentina y es campeón del mundo. Ahora, yo digo que Paraguay tiene muy buenas condiciones. Y yo honestamente
siento que podemos jugarle un partido a Argentina, un lindo partido. ¿Que va a ser difícil? Sí, va a ser difícil, pero creo que podemos jugarle un lindo partido a Argentina. Va a ser un partido muy intenso, va a ser un partido muy disputado, va a ser un partido con mucha riqueza porque hay mucha riqueza de los dos lados. Entonces yo, honestamente, en un estadio que va a estar de bote a bote, va a estar como por suerte lo vivimos con Brasil, por suerte lo vivimos contra Venezuela y lo vamos a vivir contra Argentina, y ojalá que lo vivamos de esta manera de acá hasta el final de la eliminatoria, con esa recuperación de sentimiento y de confianza que ha tenido el pueblo paraguayo en las capacidades de estos muchachos. Y la verdad que va a ser un partido hermoso, va a ser un partido realmente muy lindo. Gustavo Gavilán, Media Cadena de Comunicación. Buenas tardes, profe Gustavo. Mirando lo que es y respetando el entrenamiento que va a tener esta tarde, la idea está, tiene el equipo confirmado, no le pido que me diga el equipo, pero está esa idea ya implementada y seguramente lo va a trabajar hoy en pelota parada. ¿Lo tiene o tiene algunas dudas al respecto? Y lo siguiente, ¿en qué parte o qué momentos de los juegos, porque Paraguay tuvo muchos puntos altos en todos los partidos que ha jugado, ¿cuál fue el que más le agradó mirando todos los partidos que ha jugado? Y si me puede diferenciar por lo menos en qué cambia la presencia de Pita, en qué cambia la presencia de Tony, ambos centrodelanteros que tienen grandes chances de arrancar. Sí, yo digo, para mí es un partido que hay que pensarlo de una manera cuando empieza, en el mientras tanto y en el final, más allá de los vaivenes de resultados que puedan llegar a tener, porque sabemos que va a ser de determinada manera cuando arranque, que después el partido va a madurar y va a ir por otro lado, y que después cada uno a su manera, de acuerdo al resultado y a las necesidades, va a intentar algo diferente, ya sea para buscar o ya sea para sostener. Y en ese sentido es como que uno arma una estrategia pensando en el todo, y en el medio del camino, si hay un imponderable en contra, ¿cómo resuelvo? Y si en el medio del camino tengo un imponderable a favor, ¿cómo resuelvo? Pues en definitiva el establecimiento de una estrategia de juego. Entonces, sí tengo los que van a arrancar, sí tengo los que entiendo que van a arrancar, pero también tengo que terminar de ver, porque el caso de Sosa y Almirón lo vamos a terminar que son para mí dos jugadores muy importantes, que pueden jugar juntos o pueden jugar en el mismo puesto, o pueden jugar uno que empiece y el otro que termine, y más que nada teniendo en cuenta que Ramón salió a las 14 horas de Londres, no ayer, antes de ayer, y recién llegó ayer a las 7 de la tarde llegaron. Entonces, también la diferencia horaria, la fatiga, un montón de cosas que pesan en ese sentido, es como que uno tiene que sopesar un montón de cuestiones en ese sentido. Sí tengo más o menos la idea de cuál va a ser el equipo que va a arrancar el partido. Y después, ¿con qué me quedo? Me quedo con la disciplina de los jugadores para llevar adelante un plan de juego. El gol del empate de Paraguay es un golazo, no porque me toque a mí ser circunstancialmente el técnico, por la concepción del juego, por la concepción de la jugada. La pelota que controla Almirón es una pelota muy difícil. Ustedes me decían a mí, Almirón era un jugador discutido. Yo le decía, lo quiero siempre en mi equipo. Me decían Junior Alonso, jugador discutido. Gustavo Gómez, jugador discutido. Baja una pelota con el empeine, la controla. En el momento tenso, donde todos lo que quieren es meter la pelota dentro del área, lo que hacen es jugársela individualmente. ¿Él qué hizo? Amagó. De taco pasó la pelota. Y Junior Alonso tiró la pelota donde tenía que tirarla, pues sabíamos que los centrales de Venezuela tenían 1,95 m. Y que teníamos que meterle la pelota a ras del piso porque había que meterle el anticipo, y Tony Sanabria había trabajado en las diagonales, porque son las diagonales que tira en Torino, el gol del fútbol italiano. Entonces digo, así empató el partido Paraguay. Así, cuando estaba perdiendo, cuando de pronto en otro momento decís, bueno, vamos a la carga barraca, no es que empatamos el partido, podemos ganar el partido con el arquero yendo a cabecear en el último minuto y que nos quedó un rebote y metimos el gol. Sí, se va a festejar lo mismo. Pero la concepción de los goles fueron concepciones que fueron buscadas, que fueron observadas, que fueron de pronto
trabajadas en el sentido de que los jugadores tenían claro cuáles eran los sectores donde tenían que ir, y fueron por los sectores donde tenían que ir. Y eso no habla bien de mí, habla bien de ellos, habla muy bien de ellos, porque Argentina también tiene una estrategia, y hace de la estrategia su fortaleza, porque el valor agregado que tiene Argentina es la fortaleza como equipo, y después los jugadores individualmente le dan el realce al equipo, y esa es la construcción que uno quisiera tener. Yo quisiera tener una estructura de equipo que se potencie por las capacidades individuales, y la estructura de equipo el otro día la tuvo Paraguay potenciado por las capacidades individuales. Entonces es una búsqueda, si se quiere, en ese aspecto. Entonces, si me tengo que quedar, me quedo con eso. ¿Por qué? Porque habla de las convicciones de los jugadores, habla de la seguridad. Cuando uno habla de convicciones, habla del convencimiento, habla de las seguridades que tiene que tener un jugador para hacer lo que tiene que hacer porque el partido lo pide. Y eso para mí, muchachos, no tiene precio. ¿Sabe la cantidad de veces que nosotros decimos tiren la pelota acá y la pelota va al otro lado y la terminan resolviendo? Entonces, en ese sentido es muy meritorio de parte de jugadores. ¿Por qué? Porque nace de una convicción muy firme y de esa seguridad de entender que son las formas que ellos se sienten identificados, y que eso no significa renunciar a la garra, porque después íbamos ganando el partido, y si teníamos que entrar los del banco suplente a rechazar, entrábamos los del banco suplente a rechazar, porque íbamos a defender como sea cada pelota que caía dentro del área nuestra. Y en ese sentido, una cosa no significa renunciar a la otra. Uno puede ser generoso, puede tener garra, puede tener temperamento, no puede dar una pelota por perdida nunca, y eso no significa que uno no tenga capacidad para jugar, porque da la sensación que si uno habla de juego, resigna el espíritu, y si uno habla de espíritu, resigna el juego. No, Argentina tiene espíritu y tiene juego. Las presiones de Argentina son de las mejores, y los ataques de presión tras pérdida de Argentina son de las mejores. Entonces, ahí es donde hay una combinación también de espíritu y de juego. Entonces, ¿con qué me quedo con eso? Porque habla de una construcción que queremos lograr, y a veces necesitamos pasar por esos tránsitos para que lo empecemos a entender como que son las verdades que nosotros no tenemos que negociar con nadie, y es la manera como nosotros entendemos que debemos jugar los partidos. Víctor Villalba, Monumental 1080 AM. Gustavo, buenas tardes. Le quiero hacer dos consultas. La primera tiene que ver, recién decía que ya tiene la idea básicamente armada, y siempre teniendo como parámetro los partidos anteriores como local ante Brasil y Venezuela. ¿Considera que esta vez podría ser un poco más prudente resguardar el sector defensivo, ya sea poniendo un central más o un volante central más, o tácticamente con lo que se hizo alcanza, obviamente potenciando un poco más, pero tácticamente alcanza algo parecido como para triunfar ante Argentina? Eso es lo primero. Y lo segundo, le pregunto porque anteayer declaraba Enciso, sorprendió un poco lo que decía, que él pensaba que no iba a ser llamado porque no está jugando en Brighton. Ahí es un toque de alerta, un toque de preocupación, como que él no podría estar con el ánimo a tope. ¿Hay necesidad de hablarlo con él, o considera que no es muy importante lo que dijo ante los medios de prensa a su llegada? A ver, insisto en el concepto que repasé antes. Podemos fortalecer defensivamente o poner un jugador más de marca. El problema con Argentina no es las características del jugador que podamos poner, pues no es que decís, no, tengo que marcar a un extremo que desequilibra o que desborda. El rendimiento de Argentina es un rendimiento en conjunto, que después, desde las conexiones que tiene entre sus jugadores, de la manera en que Messi maneja los tiempos, en la manera en que se desdobla Julián Álvarez trabajando como punta central, a veces trabajando partiendo de una posición de extremo si está con Lautaro o no, es una concepción de juego. Y la concepción de juego no la neutralizás con una característica. No sé si me puedo explicar. O sea, yo puedo poner un volante más de contención, puedo poner un defensor más, pero si no neutralizás la concepción de juego de Argentina, por más que vos pongas defensivo o ofensivo, no vas a poder lograrlo. Entonces no está únicamente
en las características o en las capacidades. También después, lamentablemente, Cáceres venía en un muy buen momento, venía trabajando muy bien, lo tenemos afuera, bueno, lo tenemos suspendido. Pero también hemos tenido recursos en ese aspecto porque hemos jugado con una línea de 5 también y hemos jugado con Gustavo Velázquez en una posición de lateral por derecha. No cambia circunstancialmente o sustancialmente eso, porque yo lo que entiendo es que lo que nosotros tenemos que tener es formas compactas. Argentina te encuentra los metros, te encuentran los desacoples, te encuentran los desajustes. Entonces tenemos que tratar de jugar un partido que tengamos la menor cantidad de desajustes posibles y saber que hay tiempos para recuperar y hay tiempos para administrar, y saber también eventualmente cómo resolver ese tipo de dilemas que el partido en definitiva puede llegar a presentar. Eso es en algún punto, por una parte, por lo que uno puede llegar a ver. En cuanto a lo de Julito, hablé esta semana con él. Siempre hablo con los muchachos, charlamos y todo lo demás, y Julio es muy transparente. Y le decía el otro día, Julito, este es un medio donde es al revés. No siempre tenés que decir lo que pensás. Muchas veces tenés que pensar muy bien lo que decís. Digo, por cualquier cosa que uno puede llegar a decir se puede interpretar de mil maneras. Y la verdad que en un momento me preguntaron, me parece que había ido a ver a Guaraní, en la cancha de Guaraní, si me habían preguntado si no estaba preocupado por el tema de Almirón, de que Almirón no estaba jugando, que tenía pocos minutos en su equipo. Yo le dije, mientras yo lo veo a Miguel que se pone la camiseta y se transforma, yo siempre doy el ejemplo de James Rodríguez. James le ha tocado en muchos equipos no ser titular en los equipos donde estuvo. Ahora, se pone la camiseta de Colombia y se transforma. Y no importa en qué parte del mundo esté jugando, pues son jugadores que se ponen la camiseta de la selección y se transforman. Y en ese sentido, yo la respuesta que siempre vi de Julio, de Miguel, obviamente que uno quisiera que jueguen, que sumen minutos, que tengan competencia, pero yo los quiero siempre conmigo, yo los quiero siempre. Y Julito está en esa lucha de maduración propia, y tiene que madurar en el mientras tanto, tiene que madurar mientras la competencia se va dando. Pero yo no me puedo privar del talento de Julio Enciso, de la misma manera que no puedo privar del talento de Diego Gómez o de Almirón o de Sosa. Son jugadores. Cuenca, hablé con Huguito, está lesionado, una lástima. Chico muy talentoso, y bueno, ya necesita tiempo, y nosotros entendemos de que a lo mejor esa maduración, que sería ideal que la tengan en sus equipos y que por alguna razón no la tienen, nosotros se la tenemos que dar acá. Y nosotros sabemos que Diego Gómez tiene un muy buen entrenador como Tata y está jugando con jugadores en la MLS y en Inter de Miami que son de primerísimo nivel, pero el nivel competitivo de enfrentar a Argentina, de enfrentar a Brasil, de enfrentar a Uruguay, de enfrentar a esa clase de rivales, no lo va a poder conseguir jugando en MLS, más allá de que enfrente o que practique con jugadores de ese nivel. La complejidad de tensión, la complejidad de obligación, la complejidad de enfrentar esa clase de desafíos con la responsabilidad de que tenés un país obligándote, es una madurez impulsiva en el buen sentido de la palabra, si se quiere. Y yo necesito que esos chicos pasen por ese tránsito. Que obviamente que estos son tiempos para jugadores de experiencia. Estos son tiempos para jugadores de experiencia. Y que después tal vez sea otro tiempo. Pero que mientras tanto ellos tienen que estar acá, y salvo que sea una cuestión de lesión, conmigo van a estar siempre, porque yo sé que estos 10 días que los tengo, yo los aprovecho a morir, los aprovecho en su máximo potencial,
estaba hablando con Ramón esta mañana de algunas cosas que habíamos visto del partido de Venezuela, de lo que vi en su equipo, yo le digo, mirá Ramón, para mí la transformación que vos podés llegar a tener, si vos conseguís esto y esto lo yo lamentablemente no tengo tiempo para trabajarlo, pero si querés, lo vamos a hacer toda la semana, vamos a analizar videos toda la semana de los que jugaste acá, de los partidos que estás jugando vos en Inglaterra, de lo que sea, porque tenés que aprender de tus compañeros y es lo que vos tenés que darle a tu juego. Porque si le das eso a tu juego, no hay mejor jugador que vos, en ese sentido. Ahora, esa es la realidad de futuro, pero nosotros los puntos necesitamos mañana, los puntos necesitamos el martes, los puntos necesitamos ahora, porque al Mundial se va ahora. Ahora, si nosotros tenemos el privilegio de ir a esta Copa del Mundo, con estos chicos, con 2 años de trabajo y con 2 años de crecimiento, yo digo, Paraguay tiene un futuro enorme, pues tiene capacidades realmente muy buenas. Hoy tiene realidades que lo hacen sufrir, hoy tenemos que sufrir, hoy nos toca estar en la trinchera y sufrir. Por eso, para mí, una de las cosas que le decía antes, aprender a sufrir es importante, porque es parte de esa maduración. Ahora, a todos esos chicos, salvo que tengan un problema de lesión, yo siempre los voy a querer tener conmigo. Pepe Cárdenas, Unicanal Hechos Pelota. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Gustavo Alfaro, si se tiene que definir a usted mismo, ¿cuánto porcentaje tiene de estratega y cuánto porcentaje tiene de motivador? Ya que en el combo pasado, los combos anteriores, cuando usted no estaba, habían jugadores que no rendían en su nivel o en el mejor nivel y ahora es como que están aflorando. ¿Cuánto de porcentaje hay de estratega y de motivador? Es difícil cuantificarlo. La vida es un estado de ánimo. Yo puedo tener 62 años y tener mi cabeza muerta y no tengo fuerza para levantarme de la cama. O puedo tener 62 años y sentir que voy a conquistar el mundo y me levanto con la decisión de conquistar el mundo. Entonces, eso no es una cuestión de edad, es una cuestión de sentir. Y un día yo tenía un jugador, era el flaco Echeverría, Mariano Echeverría, el marcador central, que lo tuve en Tigre, lo tuve en Arsenal, chico, después jugó en Boca. Él me dice, Gustavo, todos los jugadores tenemos un corazón. Me dice, ahora no todos los entrenadores tienen la capacidad de ganarle el corazón al jugador. Yo digo, pucha, la verdad que es muy fuerte lo que dijo. Porque da la sensación de que para nosotros es matemática, es una ecuación matemática, le ponemos un número telefónico, lo que sea, la disposición en la cancha. Pero si no está ese compromiso que se gana desde el sentimiento, ese compromiso de ganarle el corazón al jugador, pero ganárselo de buena manera, porque estamos en lo mismo, porque peleamos por lo mismo, porque muchos de los chicos no fueron a un mundial, nunca tuvieron la chance de ir a un mundial, y tal vez para muchos esta sea la última posibilidad de ir a una Copa del Mundo, y para mí también puede ser la última que vaya a una Copa del Mundo, y a lo mejor para otros será la primera, pero no podemos asegurar si van a tener otra, porque no podemos asegurar lo que va a pasar. Entonces, si nosotros no tenemos esa predisposición que nos hace resignar cuestiones personales y ponerlas de costado en segundo lugar para privilegiar las cuestiones grupales, no lo podemos conseguir. Y eso no lo podemos hacer si no estamos dispuestos a ceder el corazón. Y eso no lo podemos hacer si no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio de sentimiento que hay que hacer, por más que me duela, pero lo hago porque lo hago por amor. Porque lo estoy haciendo por amor, por el sentimiento más noble que me llegue a conquistar lo que yo estoy deseando. Entonces, si yo no conquisto eso desde la capacidad de resignar, pero no la capacidad de resignar porque yo no quiero que me hagan mala cara al que no juega. No, viejo, si a mí me tocó también estar afuera y a nadie le gusta estar afuera. Y yo estoy acá para dar explicaciones de por qué esto, por qué lo otro. No le tengo miedo a las preguntas. Ahora, si yo no soy capaz de resignar y no soy capaz de ofrecer mi corazón, no estoy preparado para conquistar. Ahora, eso es una parte. Si yo no tengo una estrategia, con el corazón no me alcanza. Puedo pelear,
pero un momento va a haber uno que va a ser más inteligente, va a saber que yo voy a hacer un desborde de pasión, y en el momento que yo tengo un desborde de pasión, me va a pegar un martillazo en la cabeza y me va a tirar al piso para toda la cuenta. Entonces también tengo que tener la capacidad reflexiva de saber que hay un momento donde tengo que parar, que hay un momento que me va a convenir ir por acá, que hay un momento que me va a convenir esperar y que hay un momento que me va a convenir avanzar. Entonces yo digo que si el cuerpo humano o un equipo de fútbol fuese un automóvil, la pasión sería el motor. La pasión es el motor. Ahora, quien conduce es la razón. Entonces, uno tiene que tener de las dos cosas. Con una sola cosa no te alcanza. Te podrá alcanzar para determinadas cosas, pero no va a ser sustentable en el tiempo. Si tenés de la otra, te va a alcanzar para determinada cosa. No lo vas a poder sostener en el tiempo. Entonces, para mí es una combinación de las dos cosas. No te lo puedo cuantificar si hay más de uno que más de otro. No hay partido que no analice, no hay jugador que no analice, no hay técnico que no analice. Soy un obsesivo del fútbol. Me dicen su nombre, salgo acá y me lo olvido. Ahora me preguntás quién fue el lateral derecho cuando jugamos con Atlanta, que empatamos 1-1 en el octogonal del Nacional B, te lo digo. Y te digo quién fue el árbitro. Y el lateral de Alcami que nos tiró al segundo palo y casi nos mete en el gol. Entonces, ¿por qué? Porque para mí el fútbol es una pasión. Ahora, yo estoy en una etapa donde el fútbol lo disfruto. Lo disfruto. Porque pueden ser mis últimos tiempos. Uno no tiene comprado el futuro en ese sentido. Y tal vez sea la última chance de jugar una Copa del Mundo. Ahora, si yo no pongo todo mi sentimiento para tratar de que ese deseo que yo tengo se haga realidad, ¿cómo lo vamos a conseguir? Y ese es un sentimiento que lo tenemos todos. Lo tenemos los jugadores, lo tienen los dirigentes, lo tiene la gente. Y se los dije cuando llegué acá. Ojalá tengamos la capacidad de diseñar un sueño que nos supere en amplitud y en altitud. Y donde quepamos todos. Y ojalá entre un país entero. Como se lo dije a los jugadores, el sueño que ustedes tienen hoy, que ustedes tienen por ir a una Copa del Mundo, ya no es de ustedes. Ya no es de ustedes. Porque los traspasó a ustedes. Ya es de un país entero. Y eso significa una responsabilidad mucho mayor. Ahora, si no tenés sentimiento, no podés defender el sentido de un país entero. Si no tenés estrategia, no vas a encontrar los caminos para poder llegar. Necesitas de las dos cosas. Pasión para empujar, racionalidad para conducir. Leo Paradiso y Espía. Muchas gracias, Gustavo, un placer. Leo, siempre, querido, qué placer verte. El gusto es mío. Dos preguntas vinculadas con Messi. La primera tiene que ver con lo futbolístico. Has ponderado, y lo bien que haces, las capacidades de la Argentina desde lo colectivo, más allá de lo individual, que todos conocemos. Pero amerita, en este caso, la presencia de Messi algún recaudo especial, como puede ser una marca personal. ¿Lo tenés contemplado eso para el partido de mañana? Y la otra pregunta está vinculada a algo que nos ha llamado la atención cuando hemos llegado a Asunción. Estamos acostumbrados los argentinos a que la selección viaja con Messi y es una revolución. Se revoluciona el mundo entero, en cualquier rincón del mundo. Aquí hay una prohibición para que los paraguayos vayan con la camiseta de Messi, sea la de Argentina, la del Inter Miami, la de Barcelona, la del PSG. ¿Fuiste parte de esa decisión o en todo caso estuviste de acuerdo? O en su efecto, ¿qué opinás de que el paraguayo no vaya con una camiseta de Messi y simplemente con los colores de Paraguay? A ver, primero, Messi siempre que esté en un equipo va a ser, en cualquier equipo donde esté, va a ser el foco. Va a ser el foco de atención de lo que suceda. Porque sabes que siempre algo va a pasar. O va a pasar por él, o va a pasar en torno a él. Messi tiene el valor agregado de que no solo le da sus capacidades, sino de ser un estratega. Y al estratega no lo puedes neutralizar con una marca individual. De lo mismo que era muy difícil neutralizarlo a Maradona. Maradona, ¿te acordás, Reina? Que en un momento hasta que Diego salió como para ir al baño y se quedó parado, el partido con Perú se estaba jugando y él se quedó parado al lado del banco suplente porque Maradona estaba tomando agua.
Entonces, son muy raros los casos esos. Porque vos podés decir, yo te mando a una marca personal sobre Messi. ¿Y Messi qué va a hacer? Se va a tomar 3 minutos y va a hacer así. Va a mirar el panorama. Y donde vea el panorama va a decir, allá, me ubico allá. Entonces, le va a decir a De Paul, le va a decir a McAllister, le va a decir a los compañeros que tengan, los Chelsea, etcétera, los que pueda tener en el medio, yo me voy a tirar allá y voy a juntar a 2. Voy a dejar este espacio vacío, caigan ustedes y resuélvanlo ahí. Y cuando resuelvan ustedes, yo después voy a aparecer por sorpresa, ahí démela que ahí yo no me pueden controlar. Entonces, si querés controlarlo de esa manera, tiene estrategia. Y la estrategia te bloquea. Ahora, no podés dejarlo jugar. O sea, alguien lo tiene que marcar. ¿Entendés? Porque si no, lo dejás solo y bueno, se firma la sentencia de función. ¿Entendés? O sea, porque sabes que en algún momento te lo va a hacer, te lo va a facturar. Ahí donde yo hablaba de sociedades, cuando yo hablo de las necesidades de Paraguay. Porque va a haber un momento que se va a parar en un lugar, va a haber otro momento que se para en otro lugar, va a haber otro momento que se va a parar en otro lugar, y él siempre, ¿por qué? Porque él anda a mirar, viste que dicen Messi camina y siempre fue el dilema de que Messi camina. No, Messi observa. Él va observando, y mientras va recorriendo el campo, va mirando. Y si vos corres, no mirás. Entonces él va mirando dónde está el charco de agua. Entonces, acá está. Y él ahí se te instala. Entonces, ahí donde yo digo que son las complejidades de enfrentar. O sea, lo podemos marcar perfecto. Ponerle que hagamos una marcación perfecta, que lo tomen, y que de pronto te aparezca Lautaro, o que de pronto te aparezca Julián Álvarez, o que de pronto te aparezca Otamendi, como apareció en un segundo palo, y te mete un gol de cabeza. Y tienen esa capacidad. Entonces los dilemas a los que te enfrenta Argentina son muy grandes, son muy, muy difíciles. Entonces obviamente que hay que controlarlo. Ahora es un desafío cómo controlarlo. En eso estamos tratando de ver de qué manera podemos hacerlo. En cuanto al tema de la camiseta, no tuve nada que ver. No. O sea, a ver, desde dónde, mirá, la verdad no tenía ni idea de eso. No tenía ni idea. Te lo digo desde el sentido común, si se quiere. Estamos en una situación donde ha habido sanciones para jugadores, donde ha habido sanciones para federaciones, hubo sanciones que no fueron por cosas que pasaron dentro del campo de juego, sino fueron cosas que pasaron afuera. De pronto le pasó a Uruguay cuando pasó en la Copa América, le pasó al Dibu en el partido de Colombia, pasó de pronto, me parece que en Ecuador tuvieron como una especie de merma de cantidad de público, o pasó en un momento a Chile en no poder ocupar una tribuna, y yo creo que lo que se trata es de achicar el margen de un posible, si se quiere, foco de conflicto, que ojalá no exista. Porque Messi mañana es nuestro rival y vamos a tratar de, ojalá, yo le deseo que juegue el mejor partido de su vida contra Perú, que mañana no. O sea, pero trascendió las fronteras. Como son jugadores, hay jugadores que trascienden fronteras, que son productos del fútbol, no son productos de un país. Y Messi tiene ese ángel. Ahora, mañana es rival nuestro. Y mañana hay que vivirlo con la intensidad, como se vive un partido donde está el campeón del mundo y un equipo que quiere volver a una Copa del Mundo. Y ojalá se viva como una fiesta. Ahora, yo no quisiera que por una camiseta tengamos un foco de conflicto donde no tiene que existir. Y que las disputas y que los dos equipos se jueguen a muerte adentro de la cancha. Y que den todo lo que tengan que dar para tratar de sacar la mejor versión de cada uno. Y que van a jugar con hombría y que no van a dejar llevarse por delante ni uno ni otro. Y como debe ser, porque es un juego que se entiende desde ese espíritu. Ahora, yo no quisiera que haya nada, y si lo pienso, ojalá que haya sido por eso. Porque la verdad, o sea, la gente a Paraguay
va a trabajar con la camiseta de Paraguay. Y es algo que es una conquista que estos chicos tuvieron. Y eso es una conquista muy fuerte para nuestro equipo. Y nosotros sabemos que puede haber una camiseta de Messi, pero mañana el paraguayo, yo te lo aseguro, va con la camiseta de Paraguay. Va con la camiseta de Paraguay. Y que las cosas las tenemos que disfrutar, sí, las tenemos que disfrutar. Pues son partidos de privilegios estos. Las tenemos que disfrutar. Y que ojalá haya sido para no tener ningún foco de conflicto eventual, para que de pronto, porque Paraguay no puede permitirse el lujo de tener una sanción en su estadio y que tengamos que jugar con Chile en otra cancha que no sea la nuestra. Entonces, si uno puede achicar el margen de error, yo lo quiero achicar. Eso no significa el reconocimiento y la idolatría a una persona que ya traspasó las fronteras, que ya es del mundo del fútbol, no es únicamente de Argentina. Antonella Valderrey, TNT Sports, Argentina. Gustavo, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo andas, Antonella? Dos consultas. La primera, ¿en cuánto te condiciona, no sé si en la formación, porque dijiste que ya la tenés, pero sí en la estrategia, que Argentina juega con 4 volantes o con el tridente de Messi, Lautaro y Julián? Y la otra, si bien no es del partido, sabemos que vos conocés mucho y estás actualizado del fútbol argentino y se ha generado una polémica a nivel mundial, porque en la primera división del fútbol argentino ha debutado un streamer, alguien que no tiene que ver con el fútbol. Recién hablabas de lo que le cuesta a los futbolistas llegar a la selección, llegar a un primer equipo. ¿Qué opinión te merece esa situación? Creo que Argentina sí, son las dos opciones que puede llegar a tener. Me parece que cuando utilizó los 3 volantes en la mitad de la cancha, es como que incorporó mucha más presión tras pérdidas, mucha más generación interna, mucha más circulación en ese sentido. Que nos comprenda, Dito, que está en la conferencia, lo vamos a ampliar después más, no, es decir, ampliar ya no, vamos a hacer los detalles de la charla en el extra con Germán hoy. ¿Qué dejó como testimonio de lo que piensa contra Argentina? ¿El respeto? Mucho respeto, más de lo que transmitió en los partidos anteriores, lo ven mucho más complicado y ojalá la gente empuje y podamos sumar mañana. Lo dijo Enciso, que es su jugador. Sí, pero esto te demuestra el momento que vive Enciso con su declaración ayer. No tenemos tiempo, pero Enciso está sintiendo demasiado la falta de apoyo. Tenemos que ir en el análisis cuando lloró, cuando le pateó el penal. Él se quiere convertir en ídolo ya, pelea por eso, pero tiene que tener la tranquilidad y la serenidad para lograrlo. Que siempre van a estar en su equipo, esos jugadores. Por más que no estén jugando, siempre los va a contar para su equipo. En el primer combo de partidos fue para recuperar anímicamente al equipo, pero a partir de ahora vamos a comenzar a sufrir. Quería sociedades. Bueno, hizo hincapié en eso, en la sociedad. Habló de Junior Alonso. Sí. Y tiró señales. Sí. Que tácticamente es bueno, por eso no hizo por arriba, el pase por abajo. Y para mí va a ser el lateral. Después de escuchar esto, yo creo que va a jugar Junior también. No, va a jugar Junior, yo estoy convencido. A mí la gran duda es dónde le va a poner a Diego Gómez en el medio. Pues yo no tengo duda de los hombres. ¿Como interno o como abierto por derecha? O por izquierda. Cuando dijo Carlos, compañero, el tema de Messi, que no hay que hacerlo marcación personal, es que él lo considera eso. No lo vas a frenar, es decir, escalonada, es decir, lo mismo que le hiciste con Vinicius, solo que Messi es más guapo, que es guapo, no aparte, te busca la... Y aparte marcó que él teniendo la pelota provoca algo y sin pelota provoca espacio para otro. Es muy inteligente para jugar y te va a buscar la vuelta. Vinicius cuando se dijo queda. Argentina es humedad. Siempre se filtra por algún lugar. Que tiene, si no es Messi, tiene el 3-4. Claro. Sí, pero nadie como Messi. Lo que dijo es que le podés poner, pero tiene la variante que tiene. Y se supone que cuando, si vos le destinás 2 hombres a Messi, hay uno suelto más. Eso es lo que yo entender. Sí. Recordate que Messi acá para Argentina no lo ganó a Paraguay. No, con Messi ya pasa. Ese es el problema de Argentina, que en una inspiración no es que te hace uno, te hace 2. Y cuando te das cuenta está perdiendo 2. La ventaja es que el jugador paraguayo va a llegar motivado, ideal para jugar. Este es el partido que vos tenés que mostrarte, que tenés que ser porque todos consumimos mucho más el periodismo argentino que el periodismo brasileño. ¿Qué incidencia puede tener Daronco como el árbitro? Habría que preguntarle a Federico Silva. Es buen árbitro.
No tranquilo. creo que haya mucha No. protesta en el partido. Los dos Está que van a bien. querer jugar, ¿verdad? Sí. Está bien. Los dos van a querer jugar. Argentina, no creo que entre en un ritmo frenético rápido. Está bien. Los brasileños normalmente son localistas. Bueno, estamos... Fútbol a lo grande, Monumental. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Radio Caguazú 640M de Coronel Oviedo. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador. Transmisión digital. Tecnología de vanguardia. Monumental. AM 1080. Donde se genera la información. La actualidad en noticias, minuto a minuto. Minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Donde se genera